Buenos días. Después de la pausa yo quería daros la bienvenida a esta segunda mesa. Va a estar dedicada al mundo de la fisioterapia. Ya hemos mencionado el término terapia complementaria. Creo que los ponentes aquí presentes nos van a dejar claro que complementario es lo que o aporta algo o suple una carencia, y en este caso lo que no suma resta, igual que en casi todo. Entonces nos lo van a dejar muy claro. No se puede hablar de terapia complementaria cuando no aporta nada, ¿vale? La primera petición que querría hacer es temporal, como se hace siempre cuando te toca moderar, que eres un poco el malo. Sé que cualquiera de ellos tiene sus peores 10 minutos de charla serían mi mejor hora, y aún así les hemos pedido que compilen en sus mejores 10 minutos lo que nos tienen que contar. Estamos hablando de una mesa con ponentes con una amplia experiencia clínica, docente, investigadora. Nos pueden aportar desde todos los campos del conocimiento, con lo que creo que todos saben perfectamente de lo que nos están hablando. No se podrá decir que no tienen un espíritu crítico bien fundamentado. Y sin más, pues voy a pasar a presentar la primera charla. La primera charla la va a dar Rubén Tobar. Le ha puesto por título de Cráneo. Él es fisioterapeuta, es socio fundador de la Asociación Fisioterapia Sin Red, es miembro de la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja y docente en numerosos cursos de posgrado. Nos va a hablar sobre lo que se denomina una de las artes más oscuras de la osteopatía, que sería la osteopatía craneal, que también está muy en boga últimamente, sobre todo hacia niños. Y nos ha asegurado que 12 minutos es tiempo suficiente para saber todo lo que hace falta sobre esta disciplina, ¿vale? Yo solamente le he dado 10, así que seguro que quedarán dudas. Muchas gracias. Buenos días. A mí, en primer lugar, me gustaría dirigir vuestra atención a las sillas en las que estáis sentados. Todas las sillas en las que estáis sentados vosotros tienden a plegarse hacia arriba, ¿verdad? Me gustaría que focalizarais vuestra atención a las sillas, a esa silla que quiere de forma natural subirse hacia arriba. Yo soy el descubridor de un movimiento que yo llamo el movimiento de butaca primario, que es el que hace la butaca cuando quiere plegarse hacia arriba de forma natural, que es la posición donde de forma natural quiere estar. Es un movimiento apenas perceptible. Solo los culos más sensibles y más entrenados tienen esa capacidad. Por favor, os voy a pedir un ejercicio de concentración, a que alguno ya lo empieza a sentir. ¿Alguno ya sí? ¿Sí? Concentraos, por favor, visualizadlo, desead que ocurra. ¿Sí? No os preocupéis si a vuestro compañero ya le sale y a vosotros no, es cuestión de entrenarlo, ¿eh? No os sintáis presionados. Tal vez empieza a fluir ahora, ¿sí? Bueno, no os preocupéis si a alguno no le sale, porque al fin y al cabo a vosotros nos ha costado miles de euros llegar hasta aquí, así que a unas malas solo habréis perdido vuestro tiempo. Porque a unas malas, ¿qué preferiríais? ¿Perder vuestro tiempo o vuestro dinero? O bueno, tal vez no tenéis que perder nada si de repente tal vez empezáis a sentirlo, ¿no? Bueno, no importa. Yo en verdad venía a hablaros de la osteopatía craneal, que es una terapéutica que emana de la osteopatía y que está basado en el concepto del movimiento respiratorio primario o ritmo craneosacro, el cual asume el movimiento rítmico y oscilatorio de los huesos del cráneo, las meninges, el cerebro, la médula, incluso hasta el sacro. Pero hay que decir que el movimiento del sacro, no el que conocemos todos, que, bueno, es mucho menos del que los osteópatas consideran, apenas 2 grados, pero se mueve. No, hablamos de un movimiento involuntario, un movimiento que tiene lugar en reposo sin que nadie esté haciendo nada, moviéndose. Bien, pues todo esto se debe, parece ser, a las fluctuaciones del líquido cefalorraquídeo. ¿Y a quién se le ocurrió tal cosa? Bueno, pues este es bueno, iba a decir el inventor, creo que sería realmente una palabra más adecuada. El fundador, vamos a decir. El fundador de la osteopatía craneal es William Sutherland. William Sutherland en realidad era un periodista que siendo periodista se interesa por la osteopatía, conoce la osteopatía siendo periodista, se interesa por ella y decide estudiarlo. Y entonces, después de hacer sus 3 años de formación, recibe de manos del propio Andrew Taylor Still, el fundador de la osteopatía, su título de osteópata. William Sutherland, ya como estudiante, destacaba y él empezó a pensar que esos cráneos, que están conformados por huesos, pues que tal vez allí habría algo de movimiento. Y esa intuición él mismo la hizo llamar la loca idea.
Una idea que fue madurando en su cráneo poco a poco hasta elaborar su osteopatía craneal, que al principio no tuvo mucha acogida, pero finalmente sí. William Sutherland estaba obsesionado con los cráneos. Dicen que tenía como unos 300 cráneos en su casa y experimentó sobre su propia persona. Es decir, él se colocó un dispositivo con correa, las iba aflojando, las iba apretando, intentando ver qué ocurría si movilizaba las suturas del cráneo que él consideraba que debían moverse libremente. Y bueno, pues relataba síntomas como dolor de cabeza, mareo, confusión, irritabilidad, es decir, cosas pues un poco subjetivas y vagas, ¿no? Aunque realmente hay que decir que un día parece ser que comprimiendo el cuarto ventrículo, pues Sutherland relata que empezó a encontrarse cada vez peor, hasta casi a punto de perder la conciencia, liberó como pudo la correa y empezó a sentir como un calorcillo que le subía por la cabeza, bajaba por la espalda y llegaba hasta el sacro. Incluso llegó a sentir cómo se movía. Y en base a esta epifanía que tuvo, elaboró su teoría de la tensión recíproca entre el cráneo y el sacro. Bien. El propio movimiento respiratorio primario, el nombre que recibe, es en sí un ejercicio de magia representacional. Si uno para a pensar en cómo llegó a ponerle ese nombre, es muy sencillo. William Sutherland observó los huesos temporales, estos que tenemos a ambos lados, donde tenemos las orejas, y observó las suturas biseladas. Y dijo, anda, se parecen extrañamente a las agallas de los peces. Y describió un movimiento que era como hacia adentro y hacia afuera, como el movimiento de los peces cuando respiran. Bueno, realmente los osteópatas lo llaman rotación interna, rotación externa, en fin. Así que a eso le llamó movimiento respiratorio primario. Porque además William Sutherland quería diferenciar que había hecho un descubrimiento que era distinto a la respiración pulmonar. Y lo que sentía tampoco tenía nada que ver con el ritmo cardíaco. Así que era el movimiento respiratorio primario, más primitivo, ¿no? Más importante que el pulmonar incluso. Porque hay que decir que algunos osteópatas consideran que ese movimiento permanece hasta 15 minutos después de que hayamos muerto. Incluso algunos se osan a decir que ese movimiento hay que restaurarle y que deberían, en los equipos de emergencias, deberían haber gente entrenada para restaurar el movimiento respiratorio primario. ¿Os imagináis a un tío en parada cardiorrespiratoria y de urgencias poniéndole... en fin... Y yo puestos a hacer elucubraciones basándonos en observaciones como hacen ellos, sí, los huesos se unen y en las articulaciones suele haber movimiento, sí. Y sí, los huesos del cráneo del bebé son más pequeños que los del adulto, aunque ellos consideran y aseguran que no se fusionan en la edad adulta. Pero lo que se ha observado en los estudios es flexibilidad más que movilidad. Aún así, yo cuando observo los huesos del cráneo, a mí lo que me sugiere no es movimiento, es estabilidad. Si os fijáis, esas suturas imbricadas, esas uniones cerradas, dentadas, lo que sugieren es todo lo contrario, sugieren falta de movilidad, sugieren algo que quiere ser fijado. Yo creo que algunos recordaréis el programa Cazadores de Mitos. Era muy grande ese programa. Pues un día hicieron un experimento que fue colocar 2 guías de páginas amarillas, página por página, contrapeadas, sin ningún tipo de adhesivo. Y resulta que el coeficiente de fricción era suficiente como para que tuvieran que tirar, haciendo más de 3.600 kilos de fuerza para separarlo. Es decir, esto no sugiere movilidad realmente, ¿no? Y además los estudios más optimistas cifran este movimiento en micras. Micras. Una micra es la milésima parte de 1 milímetro. Estamos hablando de sentir bacterias. Estamos hablando del límite entre la microscopía óptica y la electrónica. Estamos hablando de eso, de esas dimensiones. Estamos hablando de percibir protozoos o diatomeas. 20-30 micras, que es lo que aseguran los estudios más optimistas, es esta dimensión. Y esto es lo que los osteópatas aseguran sentir. Los osteópatas llevan 80 años diciendo que sienten eso. Y para ellos es un sesgo, no pueden decir que no. No pueden decir que no existe eso. Porque es un sesgo... Edu, coño, ¿cómo es la palabra? No pueden enfrentarse... Un sesgo, sí, es un sesgo cognitivo. Bueno, es igual, no importa. No, bueno, ya os lo diré. No. Ya me saldrá.
El caso es que estas dimensiones no parecen muy plausibles. Y puestos a sugerir algo más plausible, a mí se me ocurre pensar que esa sensación que ellos tienen, ese movimiento, que yo no dudo que lo sientan, pero probablemente se deba a una ilusión de movimiento. Igual que uno cuando mira una imagen de ilusión de movimiento, cuanto más la mira, más la observa, más la siente, pues esto podría ocurrir exactamente lo mismo. Y además sabemos que sentir no es fiable. La estereognosia es la capacidad de reconocer objetos por la palpación y sabemos que es muy poco fiable. Cualquier método de diagnóstico médico o fisioterápico, osteopático o lo que queráis, por medio de palpación es poco fiable porque nuestros sentidos nos engañan. Y nos reímos mucho cuando hacemos alocución al estudio de la niña de 11 años, Emily Rosa, que en 1998 pues publicó ese estudio en JAMA, ¿no?, diciendo que el toque terapéutico, que es una prima hermana del Reiki, pues que no eran capaces de predecir dónde tenía la niña, había extendido la mano cuando la cruzaba a través de un biombo, izquierda o derecha. Tenía una probabilidad de acertar un 50%, acertaron un 44%, aquel día no tuvieron ni suerte los pobrecitos. Y nos reímos mucho de eso, pero cuando han hecho esos mismos estudios en fisioterapeutas y le preguntan, ¿qué lado es el que le duele al paciente, izquierdo o derecho? Solo tienes que sentir, palpar la tensión muscular. Pues acertábamos un 64% en lumbar y un 58% a nivel cervical. 50% de probabilidad de acertar. Es decir, no somos demasiado buenos palpando y diagnosticando cosas por palpación. Y la osteopatía craneal se basa básicamente en eso. Y me gustaría, antes de acabar, hacer un recordatorio. Cuando la gente dice, bueno, mal no le hará. Son técnicas tan suaves que mal no le hará. Sutherland decía que la presión de los dedos tenía que ser unos 5 o 10 gramos, como si sujetaras una mosca para inmovilizarla, pero sin aplastarla. Es muy suave, ¿no? Y parece que esto sea algo como muy difícil que cause problemas. Bien, pues en 2007 se murió una niña de 3 meses porque la mantuvieron en esta posición. El terapeuta pensó que se había quedado dormida y después de 10 minutos le dieron la vuelta y vio que tenía los labios azules. Y los padres estaban presentes en la sala, así que os podéis imaginar lo horrendo de la escena, ¿no? Y para finalizar ya, antes de irme, me gustaría hacer también una llamada a este algoritmo que Lebov publicó en 2013. Son quiroprácticos esto, ¿eh? Y hicieron un algoritmo basado en un semáforo en base a cómo hacer una práctica basada en la evidencia cuando no hay evidencia científica. Porque hay que decir que no hay evidencia científica para algunas cosas, en medicina, en fisioterapia, en osteopatía, pero no parece justo equipararlo con las pseudociencias, ¿no? Así que, ¿cómo hay que proceder cuando no hay evidencia científica suficiente? Bueno, pues si la hay es una luz verde, pero si no la hay, la siguiente pregunta es si hay plausibilidad biológica. Si no la hay, inmediatamente es una luz roja. Pero si la hay una tercera pregunta, que es si está aceptado comúnmente por todo el mundo. Y si la hay, se procede en ámbar hasta finalmente someterla a revisión hasta que finalmente demuestre ser cierta o no. ¿De acuerdo? Nada más. Con esto, muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Bueno, la siguiente charla lleva por título Terapia inalámbrica. Nos la presenta Raúl Ferrer. Raúl es fisioterapeuta, es responsable de investigación del Centro de Salud Entrevías de Madrid, de atención primaria. Es socio fundador de Fisioterapia Sin Red y profesor titular en el Centro Superior de Estudios Universitarios de La Salle. También ejerce como investigador en el Instituto de Neurociencias y Ciencias del Movimiento en el grupo de Motion in Brains y colabora como docente en diversos estudios de máster y posgrado. El profesor Ferrer viene a contarnos cómo algunas personas sostienen que existe una forma de tratamiento a distancia, que no necesita ni wifi ni telemedicina, y que, por supuesto, como tantas otras que prometen tanto milagro, pues está cargada de magia y viene de Oriente, es el Reiki. Bien, muchas gracias, Aurora, por la presentación. Ya hemos destripado una de las grandes sorpresas, y es que no voy a hablar de 2.0, hablando de terapia inalámbrica. Bien podría hablar de 2.0 y de basura que se vende en las redes como posible ciencia, con muchas visitas, por cierto, y muy apetecible para muchos, pero no. Yo no vengo a hablaros hoy de 2.0, sino vengo a hablaros un poco de otra cosa, otra terapia inalámbrica, como puede ser el Reiki.
¿Por qué vengo a hablaros yo de Reiki? Yo no hago ya Reiki, pero sí soy terapeuta Reiki acreditado de nivel 2, porque esto tiene niveles, como los Pokémon, ya sabéis. Sí, nivel 2 porque con uno no tuve suficiente en su primer momento, y es que, como decía antes en la conversación que tuvimos con Azucena antes de comenzar, pues ¿quién no ha tonteado un poco con esto de las pseudociencias? ¿Quién no ha mirado el horóscopo el fin de semana a ver si pillaba? O sea, esto creo que lo hemos hecho todos. Pero yo necesitaba, una vez terminada la carrera, pues otra explicación para muchas cosas que no veía con mi práctica clínica convencional. Y me tiré por el tema de la acupuntura. En su momento hice una formación de experto universitario en la Universidad Complutense de Madrid, en el que tengo acreditadas 250 horas de acupuntura. Y como eso no era suficiente y algunos de los profesores me orientaron, técnicas como el Suyok, el Qigong, algunas cosas que bien podrían ser magia, a mí me parecían perfectamente lógicas después de las explicaciones que me habían dado en ese curso en la universidad. Y decidí, a través de una paciente que practicaba Reiki, que decía que era capaz de dar la vuelta a las sardinas con la mano después de hacer Reiki en la sartén, digo, esto lo tengo que probar. No porque no tenga paletas, sino porque me parecía curioso. Entonces fui a hacer el primer nivel de Reiki, que varios de los que estamos aquí en la sala hemos cursado, aunque no nos atrevamos a reconocer muchos de nosotros. Y en ese primer nivel, pues llegan y te quitan el tapón que tenemos todos, porque si no lo sabéis, tenemos todos un tapón en el chakra de la corona, que así se llama, para que pueda entrar la energía universal a través de nosotros y poder transmitirla como canales que somos todos de nacimiento, pero que no nos han destapado y por eso no la transmitimos. Esto que parecía también así un poco de chascarrillos, que es así. O sea, el primer nivel de Reiki se basa en eso, en poder hacer el autotratamiento. Y yo digo, bien, autotratamiento, ya está, yo me encuentro bien porque me encontraba bien. Y esto es lo que vengo un poquito a contaros, por qué yo me encontraba bien. Y por qué soy crítico con esto y por qué debíamos ir un pasito más allá con esto de criticar por criticar. Yo me encontraba bien, pero yo quería hacer que se encontrasen bien otros. Y es que el nivel 2 me conecta al wifi. Me da permiso para que yo mande la energía universal a distancia. Porque el Reiki no solo vale para tratar personas, también vale para tratar coches. Y si te quedas sin batería, puedes cargar la batería de tu coche con Reiki. Hay libros que escriben esto. Yo no lo he conseguido, me he quedado tirado un par de veces. Es que como ya me quite, pues ya sabéis. Porque también si dejas de practicarlo, pierdes. Y esto también tenemos que ser conscientes. Bueno, tiene todo un programa de símbolos, ese que veis allá arriba, se llama Choku-Rei. Ese te lo dan en el primer nivel, en algunas escuelas, por lo que hemos comentado antes, en otras no. También depende de cómo sea tu maestro, porque también hay linajes, depende de dónde venga tu energía, es más o menos potente. Bueno, es todo un mundo muy interesante que engancha, realmente engancha. Bueno, ¿qué es el Reiki realmente? Mikao Usui va por la montaña, se rompe una pierna, voy a hacer una versión rápida, se rompe una pierna y de repente una energía universal le invade, se cura la pierna y empieza a esparcirlo por el mundo. ¿Bien? Reiki en un tuit. Entonces decide que tiene que transmitir esto, el conocimiento a los demás, y empieza a dar Reiki gratuitamente a la gente de su pueblo. Este Reiki que lo da a la gente de su pueblo, como he dicho también, empieza a transmitirlo y entonces ve que puede darlo también a distancia. Se conecta, como decimos, al wifi en el año 1920 más o menos, o años 30, y lo empieza a transmitir a distancia. Y ha llegado hasta nuestros días, que se está dando en hospitales públicos de la red sanitaria. En oncología es algo muy, muy frecuente y muy habitual escucharlo. A mí me recuerda más a estos dos maestros Reiki, que todos conocéis, aunque no lo sepáis, estos ya tenían el nivel 3. Sobre todo cuando se les pone el pelo amarillo. Yo, como veis, soy más castaño todavía por el nivel 2. Luke era nivel 2 todavía, aquí, cuando estaba practicando con Yoda. Bueno, hay muchos más maestros Reiki de lo que pensamos, es lo que quiero transmitir con esto, que están en la sociedad imbrincados. Ya ha comentado Rubén el caso de Emily Rosa, yo no me voy a detener mucho, está publicado en JAMA, de acceso abierto, para que lo leáis, como una niña de 16 años desmonta el mito de la transmisión de energía, que no significa que no funcione, ojo, sino que no hay transmisión de energía porque no somos capaces de percibirlo. ¿Y qué quiero decir con que no funciona? No es que no funcione, claro que no funciona, obviamente, si no hay transmisión de energía, se acabó el Reiki, pero sí que hay algún tipo de efecto. ¿Qué efecto es ese efecto que podemos hacer? Vamos a revisar la literatura. La última revisión que hay, debe haber una de 2013 en Cochrane, pero la última se quedó sin actualizar y es de 2008 y esta es la más reciente, dice que encuentran de 12 artículos que revisan, 9 tienen efecto terapéutico significativo, pero 11 de ellos son pobres, de poca calidad.
Pues estamos en las mismas. Sí, es muy bueno, pero si tengo poca calidad de la evidencia, pues como si no hubiese. Entonces, ¿hay evidencia sobre el Reiki? La hay, de que funciona, pero con muy mala calidad, como si no lo hubiese, ¿vale? Bien, vamos al semáforo que comentaba Rubén, la usabilidad biológica. ¿Cuáles son los efectos biológicos que se producen con el Reiki? Y estos efectos biológicos tienen más que ver con el sistema nervioso autónomo, pero no se producen solo en el paciente. Y en este caso, dirigiéndose al paciente, hablan de que tiene que ver con la relajación. Y es que las sesiones de Reiki, si alguno la ha recibido o conoce a alguien que la ha recibido, dice, es que me relajaba un montón. Perfecto, relaja un montón. Pero esto no hace falta que tengas un tío con las manos encima puesto. Puedes aprender a relajarte tú, porque el sistema nervioso autónomo podemos aprender con la concentración, y ahora lo veremos, a manejarlo. Como veis aquí, resultados en relación a la relajación en el sistema nervioso autónomo. El famoso efecto placebo, otro efecto del que se hablará mucho a lo largo del día, espero, y es que el ritual es fantástico, como os he dicho, ya os he contado, y os ha apetecido a todos hacer el primer nivel, seguro. Dios me libre, por favor, de inducir a esto. Pero es que el ritual que se genera en torno al Reiki, en torno a todo lo que viene de Oriente, pues porque en Occidente parece que nos mola este tipo de cosas, tiene un efecto placebo, y hay una mejoría inducida por ese efecto placebo en función de ese ritual. Ese efecto placebo desencadena respuestas en los sistemas de recompensa cerebrales que, como veíamos aquí en esta, perdón por ir para atrás, como veíamos, afectan a la analgesia, mejorías motoras, pues todo lo que podemos conocer con el efecto placebo y esa posible mejoría que genera el efecto del Reiki o de cualquier otro tipo de prueba o de test que desencadene esa respuesta placebo. Hemos visto que el sistema nervioso autónomo también se puede activar por el efecto placebo. Tenemos bastantes pruebas, esto es 2011, pero hay muchísimos artículos. Últimamente estamos trabajando mucho con el tema de la imaginería motora graduada y vemos cómo se activa el sistema nervioso autónomo en esta dirección. La concentración y la meditación a corto plazo es capaz de modificar la plasticidad cerebral de una manera que viene intrínseca de dentro de nosotros, que es que no necesitamos nada desde fuera para modificar esa plasticidad cerebral. O sea, podemos generar cambios en nuestro sistema nervioso autónomo y en nuestra corteza cerebral simplemente concentrándonos y con esta meditación, que no hace falta que sea mística, simplemente la relajación que nosotros podemos generar. Bien, sin profundizar mucho, algunas pinceladas, como os he dicho. Pero esto se trata de peligros, de terapias peligrosas, y es que parece inocuo. Total, daño no le va a hacer, como hemos comentado antes también Rubén, con el pobre niño este que falleció y que está reportado, porque hay los que no se reportan en la literatura. ¿Cuál es el riesgo que puede tener el Reiki a priori? Si total es una energía que no, ni va ni viene y tiene beneficios en cuanto a la meditación de unos y otros, bueno, pues es que puede servir, primero, como hemos dicho, y el principal que podemos hablar, riesgo de sustitución de otras terapias que sí que tengan un efecto terapéutico. Y no es el caso. Pero sobre todo para mí, una de las principales es que es un caldo de cultivo perfecto para generar falsos terapeutas, porque no hace falta ser profesional sanitario para tratar, ponedle todas las comillas que queráis. No hace falta, cualquiera le quitan el tapón y ya puede tratar personas. Cualquiera, no necesita ningún tipo de formación en patología ni en terapia para poder hacer un tratamiento de Reiki. Y eso te abre, te abona, porque tus pacientes mejoran por ese efecto placebo inducido y por esa meditación y esa relajación que estás teniendo. Leche, voy a hacer más cosas de esto. ¿Me voy a meter a estudiar una carrera de 4 o 6 años para ayudar? No, me hago un cursillo de fin de semana en Flores de Bach. Y luego lo siguiente, ¿qué es? Pues homeopatía. Y lo siguiente, pues algo más duro. Y ya nos metemos con temas de bioneuroemoción, como hemos comentado que se hablarán aquí, y cosas mucho más serias que pueden traer muchísimos problemas. ¿Cuál es el riesgo real, en mi opinión personal, del Reiki? Que puede ser una droga de entrada a otras drogas. Y hablando del sistema endocannabinoide, también del efecto placebo y demás. A lo mejor deberíamos empezar a enfocarlo por aquí. Como tercero, como decíamos, la puerta de entrada, que os he comentado, a otras terapias un poquito más peligrosas. Y hasta aquí mi ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. ¿Pasado? Para la siguiente ponencia, el doctor Roy Latouche viene a hablarnos sobre manipulación cervical
y los argumentos pseudocientíficos que sostienen esta peligrosa práctica. Él es fisioterapeuta, director del Instituto de Neurociencias y Ciencias del Movimiento, director de Fisiocráneo Clinic, es director en el grupo de investigación Motion in Brains y profesor en numerosas formaciones de posgrado y máster. Lo que nos va a poner sobre la mesa es cómo se intenta manipular la propia ciencia para justificar con argumentos pseudocientíficos la necesidad de manipular el cuello. Bien. Buenos días, Aurora, gracias por la presentación. Pues como se ha planteado, voy a hablar acerca de la manipulación cervical, que es un procedimiento terapéutico muy utilizado a nivel del mundo. Quisiera pues hacer algún tipo de chascarrillo, como se ha hecho anteriormente. Ha sido unas ponencias muy divertidas, pero aquí no es posible. Estamos hablando de algo muy, muy serio, algo que produce muertes inclusive, y que produce a veces lesiones muy importantes. Voy a primero argumentar cuáles son las posibles lesiones que se pueden generar a través de una manipulación de la arteria vertebral para tratar un dolor de cuello en específico, y después voy a desmontar uno a uno cuáles son los argumentos pseudocientíficos que se tienen para seguir manteniendo esta práctica, que son varios. Esto sería una manipulación vertebral. Eso es una movilización que se hace con una amplitud baja y se hace un movimiento muy rápido. Eso es, como os digo, es muy utilizado por quiroprácticos, por osteópatas, naturópatas, inclusive por algunos fisioterapeutas también. Es una práctica que ha sido muy extendida. Se cree que como es muy poca amplitud, tiene poca probabilidad de producir una lesión en los pacientes, y vamos a ver qué nos dice un poco la literatura acerca de esto. Bueno, el primer argumento y la lesión más severa que nos podemos encontrar dentro de lo que son las manipulaciones cervicales es una lesión de la arteria vertebral. Esta es una estructura que suministra un importante flujo vascular hacia el encéfalo, y que además, como se puede ver en la imagen de arriba, se ve sometida a más presión cuando se hacen rotaciones y extensiones. Quiere decir, si la cabeza está girada y está extendida, hay más posibilidad que haya más tensión sobre la arteria vertebral. Eso no quiere decir de que eso solo con un movimiento de extensión y rotación se vaya a romper la arteria vertebral. Posiblemente hay factores predisponentes para esas personas que se le han hecho una manipulación para que puedan tener riesgo de lesión. La arteria vertebral biomecánicamente tiene una elasticidad suficiente para tolerar lo que son las rotaciones y lo que son las extensiones. Sin embargo, vamos a ver cuáles son las características de los pacientes que pueden tener ese tipo de lesiones. Bueno, esto es un estudio interesante donde se hace una revisión de 134 casos que se han publicado en revistas. Lamentablemente muchas de esas revistas no son de osteopatía y de quiropráctica, son revistas principalmente médicas, revistas farmacológicas, revistas de clínica general, donde se han destacado de determinadas alteraciones que se producen después o a posteriori, después de una manipulación de alto impulso. Entre ellas manifestaciones de tipo neurológico como debilidad, parestesias, sensaciones vertiginosas y en muchos de los casos inclusive incremento del dolor, que es para lo que se ha utilizado. Comúnmente se suele utilizar esta técnica para tratar el dolor o para aumentar el rango de movimiento. Son las principales características. Este estudio es interesante porque además describe casos de muerte. Dentro de los 134 casos hay 7 casos que se producen a muerte. De los pacientes, 5 de esos casos son tratados por aplicaciones por medio de técnicas quiroprácticas, un caso tratado por un naturópata y un caso que no se describe el profesional. En contra de este argumento, pues muchos profesionales de la pseudociencia pues plantean que no se puede extrapolar que realmente la muerte ha sido de forma inmediata, sino que ha sido 48 o 72 horas después de que el paciente ha sido tratado, una semana después, entonces que pudo ser por otra situación y no específicamente por la manipulación. Ese es el argumento de siempre, es que el paciente puede tener signos después y que precisamente no son específicamente de la terapia, pero es que también hay signos inmediatos y algunos dramáticos, como vamos a ver más adelante. Y quienes dentro de esta revisión, de que se hace un análisis en profundidad de cuáles son las posibles lesiones
patologías que se pueden generar de forma crónica sobre esos pacientes. ¿Cuáles son los profesionales que aplican este tipo de técnicas? El 93% son quiroprácticos, un 11% osteópatas, un 9% no clínicos, un 5% lamentablemente también fisioterapeutas, un 1 naturópatas y uno que no se describe en la literatura quién ha sido. O sea, quiere decir que la fisioterapia en sí, que es una profesión científica, no está exenta también que pueda producir un efecto adverso cuando se aplican este tipo de técnicas. Bueno, algunos de los argumentos que es interesante también tener en cuenta, porque se utiliza muchas veces para promocionar este tipo de terapias, es que la incidencia es muy baja. Se dice que se puede generar una lesión por cada 5 millones de manipulaciones. No es posible en la actualidad. Yo esta semana he revisado toda la literatura relacionada con o casi toda la literatura relacionada con las lesiones de la arteria vertebral producida por técnicas de manipulación y manipulación, y no es posible calcular una incidencia. Esos datos son falaces, es una mentira total. No se puede calcular una incidencia específica de cuántos lesionados pueden haber por este tipo de prácticas. Eso es un punto importante a tener en cuenta. Después, los estudios, los ensayos clínicos que se han planteado en revistas de medicina alternativa, inclusive algunas revistas de fisioterapia, no son rigurosos en cuanto a la descripción de los efectos adversos. En los ensayos clínicos es muy importante pues, ver el efecto que produce en este caso el tratamiento, pero también es muy importante la seguridad del paciente. Y no se describe en profundidad los efectos adversos que pueden tener este tipo de técnicas. Y por último, tenemos evidencia científica suficiente que nos dice que los efectos pueden ser leves o pueden ser efectos, en este caso, graves. Muchos de ellos se produce una disección total de la arteria vertebral. Bueno, y este argumento que se decía que los casos suceden 24, 48 horas o una semana después, también hay casos que se describen directamente sobre revistas especializadas en urgencias médicas, donde se observan, por ejemplo, lesiones inmediatas de la arteria vertebral, disecciones bilaterales, o, por ejemplo, algunas otras alteraciones también de disección de la arteria vertebral, o algunos que no han sido tan descritos, pero pueden ser posibles, por ejemplo, como trastornos donde se produce una estenosis después de una manipulación cervical y donde el paciente comienza directamente con signos parésicos. Y además tenemos lamentablemente este caso que sucedió, se ha publicado creo que hace 2 años, es un caso en Francia que se le hace a una paciente, y eso es un caso in situ, que a la paciente se le hace una manipulación cervical, la paciente inmediatamente pues se llama a urgencias porque la paciente no tiene respuesta, la paciente queda en un estado comatoso durante 6 meses, y la paciente después, el evento final es trágico, es una paciente con tetraplegia. Hay litigio, al fisioterapeuta se le pone una multa de 1.200.000 euros y prácticamente se queda sin una licencia, pero es que es una vida arruinada para una persona. Eso es un dato importante. Y conocemos algunos otros datos también que seguramente lo habéis visto todos en los medios de comunicación, casos ya más populares, conocidos, en que por medio de una manipulación quiropráctica, aparentemente, porque el caso no está suficientemente claro, aunque el perito dice que es producto de la manipulación, se causa una muerte de un paciente. Entonces, ¿por qué si tenemos estos datos, por qué se sigue manteniendo esta práctica? Esa es la gran pregunta que nos debemos hacer. Bueno, los osteópatas, quiroprácticos y, como digo, algunos fisioterapeutas mantienen que es más efectivo realizar una técnica rápida que una técnica donde se movilice, donde no haya rotación y donde se tenga que abarcar más tiempo. Ese es el primer argumento que suelen tener. El segundo es la precisión diagnóstica. Eso es un dato que ya lo vamos a analizar un poco más adelante. Una justificación terapéutica, hay una desalineación de una vértebra y tengo que alinear la vértebra para disminuir ese dolor de cuello. Y por últimamente, la ausencia de riesgo, que hay una conspiración científica, como siempre se suele utilizar. Hay una conspiración científica para decir que la manipulación es peligrosa. Ese es el último que se suele utilizar. Podría haber uno quinto, que sería, a mí me funciona, pero es que no es un argumento y es muy utilizado ese argumento en la actualidad. Bueno, en cuanto a la efectividad, movilizar es una movilización que no tiene alta velocidad, se puede hacer sin rotación y se puede hacer sin extensión frente a la manipulación. ¿Y qué nos encontramos? Los efectos son los mismos. Entonces, riesgo-beneficio. El efecto de una movilización que no tiene riesgo frente a la manipulación en el dolor de cuello a corto plazo es el mismo. Hay una disminución también del dolor de cuello en pacientes que se les manipula, pero en relación a la movilización es el mismo efecto. Primer argumento para desmontar. Segundo, la precisión diagnóstica.
No se cuenta con métodos específicos para saber si el paciente puede tener una alteración de la arteria vertebral. Los fisioterapeutas, osteópatas y quiroprácticos no cuentan con test clínicos fiables para saber si el paciente tiene una predisposición para tener una alteración de la arteria vertebral, con lo cual aumenta muchísimo el riesgo. Muy importante. Bueno, se mantiene, digamos, algunas terminologías un poco difíciles de entender, pero se justifica que en el dolor de cuello puede haber una mala alineación. Los quiroprácticos dicen que es una subluxación de una vértebra que la tienen que alinear o que hay un bloqueo vertebral. Bueno, lo que sabemos es que en el dolor de cuello, y específicamente cuando es crónico, cambios estructurales o cambios posturales no inciden sobre el dolor de los pacientes. Pueden haber muchas características, pero no precisamente las estructurales. Y después, esto que dicen que es el argumento principal, que tengo que manipular una estructura para poder alinearla, tampoco se sostiene. Los estudios nos dicen de que la manipulación no produce una alineación. Voy a ir un poco más rápido para terminar. Bueno, he hablado de la ausencia de riesgo en la conspiración científica, algunas cuestiones éticas que son importantes a tener en cuenta. Es importante en el consentimiento informado que se le explique al paciente los riesgos que pueden tener. Y estoy seguro que esto no se está realizando de forma masiva, porque en el momento que le dijeran a un paciente los riesgos que puede haber con una manipulación, todo el mundo rehusaría directamente que le hicieran ese procedimiento por un dolor de cuello, y además teniendo otros procedimientos que pueden generar mejores efectos sobre el propio tratamiento. Y quiero terminar, y esto es un poco pesimista, pero es que en la realidad es así, una frase de Edzard Ernst que dice que tenemos razones para sospechar que han surgido muchos más efectos adversos por la falta de información es enorme en la actualidad. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Roy. La siguiente charla es a cargo de Sergio Lerma. Okay. Sergio viene a hablarnos de un tema también bastante sensible, como serían las terapias milagro para niños con parálisis cerebral. Sergio es fisioterapeuta, ejerce parte de su actividad clínica en el Laboratorio de Análisis del Movimiento del Hospital del Niño Jesús. Es director del Servicio de Fisioterapia del Instituto de Rehabilitación Funcional. Me guiña un ojo para que le diga guapete, guapete. Y es profesor en el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle y además es director en grupos de investigación. Viene a desmontar estas mal llamadas terapias milagro, porque yo nunca las llamaría terapias y tampoco las calificaría de milagro, que tan a menudo se van vendiendo a los padres de niños que están en una situación delicada, por no decir desesperada, y que tienen unos niveles de efectividad, de estudio y de base científica similar a la de los crecepelos que vendían en el lejano oeste. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Aurora, a la organización por invitarme y por dar un poquito de espacio a esto de las terapias milagro en niños con parálisis cerebral. Es imposible que sea breve, es completamente imposible, pero voy a intentar. Cuando nace un niño, aquí tenéis a mi hija, a mi mujer, el momento en el que yo fui a verlas al hospital. Cuando nace un niño ocurre una cosa que es súper especial y súper bonita. Pues imaginaros que toda esta cosa bonita, especial, fabulosa, que te hace sentirte completamente diferente, esto que yo tengo aquí, pues se convierte en esto. Esta es la información que recibe habitualmente el padre cuando tiene un niño prematuro, que tiene un problema, que estamos en la UCI. Es decir, la felicidad se cambia por la leucomalacia periventricular, vamos a hacerle una serie de pruebas, no sabemos cuál va a ser el futuro, hay una lesión de la sustancia blanca que suele ser parasagital, ¿sabes? Y entonces, pues hasta que no veamos muy bien las pruebas, pues posiblemente tenga una pérdida del control inhibitorio descendente y una pérdida del control motor selectivo por la lesión de las vías, ¿sabes? Y claro, el padre dice, ¿y andará? O claro, yo no sé, el otro juega al fútbol, a mí no me importa que sea zurdo. Claro, ¿el padre qué va a decir? Esta es la película a la que se enfrenta una familia, el momento posiblemente más feliz de tu vida, que es coger a tu peque, tal, no sé qué, se convierte en una pesadilla gobernada, en primer lugar, porque voy a mirar en Google parálisis cerebral y me voy a cagar, y lo segundo, por la incertidumbre, no sé a dónde voy. Es obligación del profesional sanitario hacer que la parálisis cerebral sea algo conocido.
Está claro que es un pequeño cajón desastre donde hay muchos niños que desarrollan gran cantidad de patología por la afectación, ¿no?, del sistema nervioso central. No obstante, no podemos dejar a las familias y a los padres perdidos en la inopia, porque esa pérdida les lleva a la toma de decisiones erróneas. La falta de seguridad, la falta de confianza en el personal sanitario, la falta de información les lleva a hacer cosas raras. Cuando nosotros nacemos, y ahora voy a ir centrando un poco el tiro en el ámbito en el que yo me desarrollo, que es la marcha del niño con parálisis cerebral, cuando nosotros nacemos tenemos una serie de patrones básicos en nuestro control motor. Estos patrones básicos se agrupan en una sinergia flexora y una sinergia extensora. Se ve en el reflejo de marcha automática y lo que vemos es que en torno a los 12-15 meses de vida y hasta que nosotros nos morimos y no tenemos ningún tipo de lesión, esas sinergias se aumentan, es decir, nuestro control motor madura y se hace más complejo, alcanzando 4 o 5 sinergias en función del estudio que cojáis. El niño con parálisis cerebral, en lugar de tener estas 4 o 5 sinergias que veis aquí representadas en el neonato o en el adulto, tiene 2. Independientemente de cuál sea el tratamiento, si nosotros medimos a un adolescente bien tratado, a un adolescente maltratado, operado, sin operar, con toxina o sin toxina, tiene 2 sinergias. Su control motor es deficiente. El mecanismo por el cual el niño madura sus 2 sinergias del reflejo de marcha automática a 4 sinergias o 5 sinergias no ocurre. Esa secuencia de aprendizaje motor no se da. Y como no se da, nosotros tenemos una serie de condicionantes. Condicionantes que tenemos que conocer hasta que encontremos una terapia que consiga cambiar el aprendizaje motor del niño con parálisis cerebral. Nosotros tenemos muchos datos y la literatura soporta estos argumentos. Por tanto, lo primero que tenemos que tener en mente, si nos fijamos en la parte motora del trastorno del niño con parálisis cerebral, es saber que desde el minuto 1 contamos con una situación tremendamente injusta. Por tanto, lo que vamos a hacer es chapa y pintura. No podemos arreglar el coche. Chapa y pintura. De forma que todo lo que nosotros vamos a ofrecerle a los niños les va a hacer funcionar mejor, caminar más, ser más hábiles, pero chapa y pintura. No estamos tratando su lesión. Si nos vamos a la literatura científica, nos encontramos que el gran problema de estos niños es que las conexiones entre las neuronas y los efectores, las conexiones interneuronales, son pobres. Por tanto, aparece en torno a los 90 esa historia de la neuroplasticidad como fiebre con la que contagiar a los padres. Un argumento científico cierto, el sujeto que desarrolla, el niño que desarrolla más neuroplasticidad es un niño más hábil, independientemente de que tenga una lesión muy grande en el sistema nervioso de la resonancia magnética. Por tanto, esa neuroplasticidad, argumento científico, esa desconocida que se llama neuroplasticidad, se utiliza por muchas de las pseudociencias para argumentar que lo que ellos hacen fomenta la neuroplasticidad, ¿no? Entonces cogemos un argumento científico, lo cargamos con nuestra mentira y disparamos a todas las familias, desesperadas, insisto, porque lo que tenemos son familias desesperadas. Por tanto, si yo ahora mismo estuviera vendiendo el Lerman Concept de tratamiento de la parálisis cerebral, os diría que tengo un aparato que mide la neuroplasticidad, que todavía no hay ingenieros ni físicos que lo hayan inventado, pero yo lo tengo, y entonces en este aparato pone que con lo que yo hago en mi método, que puede ser lo que se ocurra esa mañana, pues se fomenta la neuroplasticidad. Y que claro, que tú tienes, claro, es un niño con un problema motor y que bueno, esto veremos los resultados de aquí a 15 o 20 años, que tú te estés dejando aquí la pasta conmigo, y si no lo haces, tu hijo estará peor. Hostia. O sea, que esto es un chollo, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar ponerle un poco de norte. El norte lo empiezan a poner en los años 80 un grupo de Boston, encabezado por Bob Palisano y Peter Rosenbaum, en el que clasifican la función motora, que no es la única alteración, pero que sí que es la alteración a la que yo me dedico, por eso me lo llevo ahí, porque podríamos hablar de los trastornos cognitivos o sensitivos en el niño con parálisis cerebral. Pues Peter Rosenbaum decide clasificar a los niños con parálisis cerebral en niveles. Estos niveles nos pueden ayudar a seleccionar de forma eficiente cuáles son las terapias que necesitan los niños. Un niño que tiene un gross motor 5 posiblemente no tenga necesidad de hacer terapia para caminar, porque necesita controlar el tronco. Por tanto, tendremos que encaminar nuestros cuidados como sanitarios a prevenir la escoliosis, a prevenir la luxación de la cadera espástica, etcétera, etcétera. Por tanto,
le daríamos el norte a la familia y con eso seleccionaríamos de forma adecuada los objetivos terapéuticos. ¿Y cuáles son las terapias que tenemos desde nuestra perspectiva en fisioterapia? Pues en principio tenemos un menú infernal, un menú terrible, que voy a pasar a relatar en un momento. Eso sí, ¿qué hace un fisioterapeuta? ¿Qué debería hacer un fisioterapeuta? Ayudar a las familias, evaluar a los niños, ofrecer terapia directa y favorecer el trabajo correcto realizado en el domicilio. Por tanto, estudiar el problema del niño y ofrecer una serie de medidas correctas. Si revisamos la literatura, parece que la clasificación internacional de la funcionalidad nos puede dar un marco de referencia interesante. Lo que pasa es que en 2014 la evidencia científica acerca de los tratamientos de fisioterapia, pues lo mejor que tenemos es nivel 2, nivel 3, para entrenamiento de la marcha, porque la espasticidad ni siquiera es una cosa que podamos tratar con fisioterapia. Por tanto, para el ROM, los entrenamientos funcionales y alguna cosita más. Por tanto, tenemos poco soporte para las cosas que se están haciendo a día de hoy en fisioterapia. Poco soporte para el state of the art. Poca literatura científica no quiere decir que sea malo, es decir, poca literatura científica. Se invita a estudiar, no invita a montar clínicas para hacer lo que a mí se me parezca correcto. Invita a hacer estudios, ensayos clínicos aleatorizados, bien diseñados, que permitan de alguna manera entender qué es lo que le pasa. Lo que también invita es a pensar de una forma coherente en quienes ya han demostrado no ser eficaces. Buenas noches, señora, buenas noches, señora. No quiero hacer referencia a nadie, pero esta persona tan popular ha hecho que estas escuelas conductistas en las que se le dice a un padre que el cerebro de su hijo que ha tenido la lesión tiene que pasar por una etapa de anfibio, después de reptil, después de primate. Venga, hombre, que ha tenido un hijo de la misma especie que tú, tío, o sea, no ha tenido una lagartija. O sea, se fuma la evolución y tal, y no sé qué, y tal. El uso de hormona de crecimiento, que es un fármaco, no es homeopatía, es un fármaco, y entonces en base a poca experiencia y a un concepto así un poquito, pues ingresamos a los niños, les hacemos mucha rehabilitación, eso sí, en nuestro centro con nuestras peras, y le ponemos hormona de crecimiento. Las fibrotomías percutáneas, cirujanos rusos, que vienen a operar sin ningún tipo de pudor a niños, diciendo que la cirugía de los rusos, los cortecitos que le hacen en los músculos, cura la parálisis cerebral. Viendo que esto era demasiado, dicen, no la curamos, pero nosotros mejoramos muchísimo a los niños. Un procedimiento carente de seguridad, sin ningún tipo de aval científico, o sea, una absurdez que de repente tiene a un módico precio, 6.000 euros, según su página web, más de 1 millón de casos tratados, pero ni una sola publicación. O sea, no se les ha complicado ni un niño, ni un moratón, niño, o sea, una cosa increíble. Las cámaras hiperbáricas, pues hombre, entiendo que como estos decían en algún momento que había que quitarle el oxígeno al niño, pues estos dicen que habrá que darle más, yo qué sé, ¿no? Osteopatía craneal, flores de Bach, un montón de tonterías, de cosas sin sentido, que ni siquiera tienen ni siquiera están alineadas con las necesidades del paciente, ni siquiera están alineadas con las necesidades del paciente. Por tanto, tenemos que cambiar. La otra parte es lo del necesita mejorar. Dani estuvo fatal. Si quieres que salga una mujer, pon una mujer. No pongas un tío en tacones porque es una ridiculez. Es decir, nosotros los fisioterapeutas tenemos que cambiar. La terapia de locomoción refleja, la terapia del desarrollo, los BOBAT, los trajes, las terapias intensivas con trajes, posiblemente ofrecen algo de mejora respecto al placebo en los estudios que hay. Pero hay muy pocos estudios, con M muy pequeñas, con unos diseños muy pobres. Y las mejoras, créanme, no son tan llamativas como para que todos los niños se metan en la secta de los Bobat, en la secta de los Boita, en la secta de los trajes, y paguen, y paguen, y paguen, y paguen. Y no solo eso, que los fisios paguen, y paguen, y paguen. Que los médicos recomienden ir a uno o a otro en función de lo que cobren y cobren. No. Entonces, si nos vamos a esto, ¿no?, a la parte de la evidencia que hay, y nos vamos a una revisión sistemática, parece que hay algunas intervenciones que sí que ofrecen luz. Recordad que el fisioterapeuta debe orientar a la familia, por tanto, debe conocer cuáles son las intervenciones en función del nivel del niño, el Gross Motor 1, el Gross Motor 4, el Gross Motor 5, y además debe de saber cuáles son las cosas que le pueden ofrecer, bien en su consulta, bien en el domicilio, los mejores resultados.
¿Qué es lo que funciona? Pues bueno, lo que funciona más o menos, y veis que los resultados tampoco son una cosa pues para tirar cohetes, ¿no? Es decir, lo que funciona más o menos es hacer fortalecimiento muscular, sin método. Y cuando yo le digo a un papá del fortalecimiento muscular, si usted se quiere poner más cachas para el verano, ¿haría masaje? Pues no lleve a su hijo si quiere que se ponga más cacha que le den masajes. O sea, no tal. Piense en lo que usted haría. El fortalecimiento muscular implica una práctica activa. Sí que es cierto que como tengo un niño con un problema del control motor, menos sinergia, hay que adaptarlo. No vale con ir a un gimnasio a hacer pesas y tal, ¿no? O sea, hay que adaptarlo un poquito a la situación real del niño. El ejercicio en el agua puede ser una excelente opción que tiene respaldo científico. La hipoterapia ha demostrado algunos resultados positivos. Y si tengo que agarrarme a una terapia milagro, es promover la actividad física en estos niños. Promover y potenciar que el niño con parálisis cerebral pueda en su entorno hacer ejercicio, deporte, actividad física, me da igual, adaptada, adaptadísima. Y para eso estamos los fisioterapeutas. El state of the art del tratamiento del niño con parálisis cerebral nos lleva a esta situación. Nosotros somos conocedores de que el niño con parálisis cerebral tiene una situación muy difícil. Con la evidencia, solo con la evidencia científica, llevamos al niño a esto. Este es el tratamiento, esto es lo que nosotros podemos hacer. ¿Lo único? No. Si seguimos estudiando y seguimos aplicando tratamientos con evidencia científica, por muy duros que sean para la familia, por muy duros que sean, podemos conseguir que nuestros pacientes cambien. Y cuando nosotros conseguimos que los pacientes cambien aplicando ciencia, tenemos que estudiar eso que provoca los cambios. Y estudiar lo que provoca los cambios implica sí o sí, ¿vale? Sí o sí, hacer estudios. Estudios que hablen de verdades a medias. Para los niños con estas características yo tengo estos resultados. Y estos resultados, que son buenos, que son muy buenos, tienen limitaciones. Limitaciones que nos llevan al principio de la charla, que es que estos niños no se curan. Lo que nosotros hacemos es chapa y pintura. ¿La robótica es una buena opción? Por supuesto. Ayudará a superar un poquito más, ¿no? Nos ayudará a funcionar un poquito más. Pero estos nuevos escenarios clínicos, sumados a los escenarios clínicos que nosotros tenemos ahora mismo, nos van a permitir mejorar, pero nunca curar esta enfermedad. Necesitamos algo, mucha más investigación, para poder ofrecerle a las familias algo sólido, algo que cure a sus niños. A día de hoy solo podemos aplicar evidencia para hacer chapa y pintura. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Muy bien, la última charla de esta mesa lleva por título Believers. No sabría decir si la he pronunciado bien porque es una adaptación bastante interesante. Viene a hablarnos Eduardo Fondevila, es fisioterapeuta, profesor asociado en la Escuela Universitaria de Fisioterapia Gimbernat de Cantabria y ejerce su actividad clínica habitual en La Coruña. Viene a hablarnos de cómo los postulados clásicos de la osteopatía visceral han terminado degenerando para un subgrupo de acólitos en todo un movimiento de tintes prácticamente religiosos y que señalan a las llamadas disfunciones somáticas viscerales como componente causal ineludible de la mayor parte de las dolencias musculoesqueléticas que podemos tener en nuestro día a día. Además, esto se hace y se afirma en contra de toda la evidencia disponible y de cualquier tipo de plausibilidad biológica. Os dejo con él. Muchas gracias, Aurora. Bien, vamos a hablar, pues bueno, ya está, ya lo dijo Aurora. Bien, vamos a hablar un poquito de cómo algunos postulados de la manipulación visceral, en mi humilde opinión, y lo voy a justificar por qué, se están llevando a un extremo paroxístico que nos está distorsionando nuestra práctica clínica a la hora de abordar a los pacientes con terapia manual, en este caso, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de manipulación visceral o este tipo de prácticas? Bien, son intervenciones que
que consideran que existe una disfunción somática en las vísceras, desequilibrios en la posición de los órganos, básicamente, y que pueden ser fuente de síntomas de dolor referido en el cuerpo o causas de trastornos de toda índole. Esto, evidentemente, son postulados típicos de la osteopatía visceral, también están imbricados, lógicamente, en la fisioterapia. Quiero decir también, y quiero dejarlo claro, que no todos los fisioterapeutas con formación osteopática llevan estos postulados a estos extremos dramáticos, para nada, pero ciertamente hay un subgrupo no menor que sí, y creo que no exagero si digo que pues esta semana miles de personas en España han sido tratados bajo estos postulados, porque esto es un hecho. Aunque ciertamente no todos los fisioterapeutas con esta formación o con, digamos, que trabajan con este paradigma, pues creen en esto. Y digo creer, porque realmente, y los fisioterapeutas que están en la sala lo saben, pero los que no son, pues esto es un hecho, este tipo de postulados tiene tintes de fe, se aceptan las cosas pues por un dogma de fe. Por eso el título de la charla lleva un poco a esta aparición del fenómeno fan, ¿no? De fenómeno fan, de este tipo de postulados. Ahora bien, ¿qué hay detrás de este postulado? ¿Por qué cuando yo tengo un paciente con un dolor de hombro, lo primero que tengo que hacer es valorar su hígado, la movilidad de su hígado? Esto es el clásico, ¿no? Es el ejemplo clásico de la terapia manual visceral. A los fisioterapeutas nos encantan los unicornios. Esto yo siempre lo digo. Nos encantan los unicornios. Esto es un sesgo cognitivo. Es decir, ¿qué es un unicornio? Un unicornio sería un evento de baja ocurrencia con la realidad. En la famosa navaja de Ockham, ¿verdad? Primero cuando escuches trote piensa primero en caballos, luego en cebras. A los fisioterapeutas nos encantan los unicornios por un sesgo cognitivo muy conocido que se llama la reactancia. Esto ya lo han demostrado Bersky y Kahneman, ¿verdad? En su famosa teoría de las perspectivas, premio Nobel, en 2003 para Kahneman, que Bersky falleció antes, que nos dice que los eventos de baja ocurrencia con la realidad tienen un alto valor decisorio. Pensar en la lotería. La lotería, ¿es racional jugar a la lotería? No. La probabilidad que nos toque el gordo es 1 entre 81 millones. ¿Es racional? No. Pero ¿y si toca? ¡Ay! ¿Es racional que si yo tengo un paciente con un dolor de hombro le vaya a valorar la movilidad del hígado? Veremos que no. Pero ¿y si toca? ¿Verdad? Y este sesgo, bien, hay un premio Nobel, pero esto ya lo decían los romanos, ¿no? El rara sunt cara, ¿verdad? El extraño se hace muy atractivo. Y los fisioterapeutas, por muchas razones, estamos muy persuadidos a trabajar bajo este tipo de sesgo cognitivo. Quizá porque también muchos fisioterapeutas se consideran terapeutas alternativos y tienen que buscar explicaciones que los médicos no ven, porque como explicó Rubén o explicaba Roy, solo ellos con su palpación y con su arte pues son capaces de ver movimientos donde otros no ven nada, ¿verdad? Bien, ahí os presento un señor. Efectivamente, pues este señor se llama Jean-Pierre Barral. Es probablemente el impulsor de esta manera de enfocar la terapia manual. Este señor es un fisioterapeuta, es un osteópata que en los años 70 pues, empezó a investigar relaciones de movilidad de las vísceras, según su criterio clínico, con respecto a problemas musculoesqueléticos. Y trató un día a un señor que tenía una lumbalgia, le trató la barriga, el abdomen, y el paciente mejoró. Pues el hombre pues, empezó a investigar o a hacer sus criterios. Efectivamente, él decía, me acabo de cargar un poco el chisme este, ahora ya está. Él decía que efectivamente alteraciones de la posición o de los movimientos viscerales pues puede provocar disfunciones de movimiento con respecto al raquis o disfunciones tensionales con respecto al neuroeje, en fin. Y después de varios años y 51 países donde tiene sedes, ¿vale? En fin, un negocio amplio, pues no solamente pues, sirve para tratar un dolor de espalda, sino pues un túnel del carpo, como vemos aquí, naturalmente todas las patologías viscerales que os podéis imaginar, hasta la infertilidad, pero no solo contento con eso, también todos los problemas emocionales. Aquí hay psicólogos en la sala, pues imagínense que les diga que un síndrome de estrés postraumático pues, está causado por una disfunción de movimiento visceral. Pues esto se dice. Se dice la gente de esta escuela, la gente de esta escuela. No todos, pero la gente de esta escuela, que es la original,
el impulsor es el que afirma esto. Y estos postulados hoy en día están imbricados en los planes de estudio de muchas facultades de fisioterapia en España, y esto hay que decirlo. Cuando uno analiza racionalmente la publicación científica de este grupo en concreto, encontramos pues, una florida variedad de resultados, ¿verdad? 0. Este señor no tiene nada publicado. Nada digno, obviamente. Que pase un mínimo corte de un estudio mínimamente riguroso. No estamos hablando ni siquiera ya de pues una publicación del JAMA, pero es que no tiene nada publicado. Y eso también tiene que llamarnos a la reflexión. No quiere decir que no haya otros grupos que estén investigando otros efectos posibles de esta terapia manual. Por cierto, la mayor parte de los grupos ajenos a este grupo que están investigando los efectos tumban los postulados, no encuentran beneficios, o los supuestos beneficios terapéuticos que se les predica, ¿verdad? De todas maneras, me pueden decir ustedes, oiga Eduardo, pero esto que me dice usted de que los problemas viscerales no causan dolor, mire, yo es que soy médico en urgencias y es que todos los días veo gente que tiene un infarto y le duele el hombro y le duele el pecho. Y todos los días veo gente que tiene un cólico nefrítico y tiene un dolor lumbar o con irradiación inguinal. Naturalmente que sí. Claro que sí. No vamos a descubrir América en un vaso de agua. Esto ya lo hizo Henry Head, ¿verdad? Las famosas áreas de Head en el siglo XIX. Naturalmente, la patología visceral, determinada patología visceral, claro que puede causar problema referido a nivel del cuerpo. Pero ojo, no toda la patología visceral. Entonces, volvemos un poquito a lo que decía Rubén, y también habló Roy, también habló, bueno, todos los fisioterapeutas que estamos aquí, el concepto de plausibilidad biológica. Hay que entender un poco la nocicepción visceral. La nocicepción visceral no es exactamente igual que la nocicepción somática. Una víscera se activa la nocicepción no por estímulos mecánicos, sino, ¿cuándo fundamentalmente? Por estímulos inflamatorios, por isquemia o por distensión en vísceras huecas. Experimentalmente se ha demostrado que si tú cortas un intestino con un cuchillo no se activa la nocicepción. Los postulados de disfunciones de movimiento visceral son simplemente mecánicos. No hay nocicepción de tipo mecánica a nivel de las vísceras. Por lo tanto, no hay plausibilidad biológica en esas tesis de Barral. No la hay. Ahí hay una charla de Gerard Álvarez, que es un fisioterapeuta y osteópata, que también dio una charla hace 4 años con FSR, está colgada, pueden verlo. Desarrolla un poquito todas estas ideas, pero no la hay. Y para acabar, quiero acabar un poquito en positivo. Puede que existan otros efectos, vamos a decir, efectos neurofisiológicos, pues coayudantes de movilizar un poquito esta área del cuerpo para ayudar a ciertas terapias. ¿Puede ser? Efectos, digamos, no reversibles con naloxona, es decir, otros efectos que no sean efecto placebo. Puede ser. Habría que cambiar la hipótesis tradicional y buscar otros efectos. Lo que hace falta son estudios. Lo que usted no puede decir es que le va a ayudar a su paciente que tiene un túnel carpiano moviéndole el hígado. Vamos a hacer un experimento. Estiren los brazos. Véanse sus manos. Denle la vuelta. Ustedes ven sus manos. Como son sus manos, ustedes lo pueden ver porque lo están mirando con sus ojos. Ustedes saben cómo son sus manos. Si hay deformidades, si no hay deformidades, si son más grandes, más pequeñas. Ahora cierren los ojos. Dígame cómo está su páncreas. No lo podemos saber. Y esto es un dato muy importante. No lo podemos saber porque de cómo somos por dentro solo podemos averiguarlo en base a la información experta. Es un médico, un proveedor de salud, un sanitario que nos dice cómo está su hígado. Si yo tengo un dolor de espalda y entro en la consulta con un dolor de espalda y salgo con un dolor de espalda y un problema en un hígado, tengo 2 problemas. A veces damos una información a los pacientes de que usted tiene un problema en un hígado o un riñón y fragilizamos a los pacientes. Entonces, no enfermemos a los pacientes, no creemos enfermedades donde no las hay para tratarlas, simplemente ayudándonos de la regresión a la media,
para luego ponernos la medalla de que ese caso ha mejorado por una enfermedad que no existía y por una intervención de la que he cobrado y de la que me he lucrado a costa de fragilizar nocívicamente la salud del paciente. Mientras no haya afirmaciones extraordinarias, mientras no haya pruebas extraordinarias, estas afirmaciones no se pueden hacer con tanta alegría. Para acabar, simplemente, mientras eso no llega, dejemos en paz a nuestras vísceras, salvo patología severa. No existe ninguna plausibilidad biológica para demostrar o para afirmar que son fuente de sintomatología somática. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a dar paso a la mesa redonda de debate mientras me pasan. Por cierto, era disonancia cognitiva, ya me he acordado. En las preguntas que emergen de la sala de los presentes hay una reflexión, casi más que una pregunta, que vendría a decir que cuántos fisios en este momento estarían cursando este tipo de estudios chorra por moda o por ampliar su cartera de pacientes sin creer ni siquiera en ellos. ¿Alguien se atreve con eso? Hombre, yo creo que es jugar a conjeturar lo que cada uno piense, ¿no? Pero yo quiero creer que poco, que yo creo yo creo que poco, que realmente lo que tenemos son muchos believers. Lo que tenemos es mucha gente que cree realmente en lo que está haciendo. Y lo sé de primera mano porque discuto con ellos en redes sociales y visceralmente, nunca mejor dicho, ellos te contestan. Incluso se sienten agredidos, se sienten atacados porque sus creencias, su sistema de creencias se ve comprometido cuando tú haces ese tipo de comentarios. Así que gente que no cree en ello y que dice, uy, me está destapando el timo de la estampita que tenía montado, no reacciona realmente de una forma tan visceral cuando no se están lucrando. Porque que tengan escuelas de formación y demás, pues todavía lo entendería, pero cuando ellos simplemente tratan a sus pacientes que a lo que quieran, yo hago lo que quiero en mi clínica, sin embargo reaccionan de una manera muy, muy visceral. Así que yo pienso, y a lo mejor me equivoco como pensáis vosotros, pero yo quiero creer que no son muchos los fisioterapeutas o osteópatas que no creen en lo que hacen y aún así lo mantienen, porque creo que eso te destroza por dentro a la larga. Así que no debe ser cierto. Yo no creo que sea así. Me comentan en una de las preguntas que sería un buen momento para recordar el sana culito de rana, el efecto placebo en niños. Yo he entrado en muchos debates y vosotros me consta que también, porque de siempre se ha dicho como argumento que es que los niños no tienen posibilidad de efecto placebo. Me gustaría que lo comentaseis un poco a los presentes para dejarlo claro, porque ese argumento nos lo han lanzado a la cara en muchos casos y por lo menos nosotros tenemos claro que sí. Sí, no, esto no es cierto. Es importante saberlo. No hay un efecto placebo, hay muchos efectos placebo, eso es lo primero. Y está demostrado que existe en bebés, en animales, muy demostrado. Y incluso está demostrado, y esto hay un estudio reciente, 2 estudios recientes, está demostrado que existe efecto placebo incluso en personas que se someten a un experimento sabiendo que se están sometiendo a un efecto placebo. ¿Vale? Y esto es un tema interesante, porque los efectos placebos, que son muchos y varían en función de muchas variables, incluso de cada persona, tienen que ver con la sensación consciente e inconsciente de sentirse cuidado, ¿no? Esto Benedetti, que hablábamos antes, hay unos estudios con primates muy bonitos, que si el reflejo de rascado, o sea, tienes un piojo y te lo quitas, es medular, ¿no? Eso tiene un sentido evolutivo, porque necesitas rapidez, ¿no?, para quitarte alguien que te puede morder. Que te laven, que te despiojen, activa, es el mismo, entenderme, es lo mismo, tengo un piojo en la piel.
Quizás el rascado para quitarse un piojo no activa más que un reflejo medular, pero el que te despioje en esos actos sociales de los primates activa todo el córtex, del despiojado y del despiojador. ¿No? Esto es así. Todo el sistema... Perdona, yo creo que acabamos de cerrar la rueda en una jornada de desparasitando la salud. Acabamos Ciertamente, efectivamente. Pues parasitando la salud es cuando hacemos nocebo, ¿no? Yo creo. Vale. Pero realmente el hecho del ritual, el ritual terapéutico, ¿no? Que antes Raúl puso un estudio de Benedetti precisamente del ritual, ¿no? El ritual de cuidado activa sobre todo el sistema mesolímbico dopaminérgico, ¿no? El sistema de recompensa. Entonces, todo acto terapéutico tiene un componente placebo inevitable. Todo. Esto es así. Lo que pasa es que una terapia tiene que demostrar que funciona más que el placebo. Esa es la definición de terapia. O medicina o medicamento. Es una intervención que funciona más que el placebo. Siendo el placebo algo que funciona mucho. Hay gente que va a Lourdes y camina. A ver. Entonces, bueno, no sé si esto que quede claro. Los placebos funcionan en bebés, funcionan en niños. Fijaos, en bebés. Porque el sentirse cuidado es inconsciente también. Ahí hay un elemento de la consciencia y un elemento no consciente. Por eso el sana culito de rana, pues la mamá obviamente sana, ¿no? Pero muchas veces es por efectos inespecíficos, ¿no? Para saber si un efecto terapéutico concretamente está activado por el placebo, tiene que ser reversible por naloxona, ¿no? Es una manera experimentalmente para saber si es placebo o no. Bueno, no me quiero enredar, pero vamos, que funciona en bebés, niños, ancianos, en dementes, también funciona. Y mucho además. Te despiojan, nos gusta. Yo solo quería añadir una cosa sobre los placebos relativos al entorno. Una de las realidades que yo veo en las familias que tienen parálisis cerebral es la falta de coherencia, ¿no? O sea, el niño tiene una lesión, ellos le quieren, le adoran, y el niño tiene una sensación de que toda la oferta no le cura, porque los niños se quieren curar. Los chavales que tienen un problema solo de marcha, que no tienen un trastorno cognitivo paralelo y tal, el niño se quiere curar. O sea, y el niño quiere jugar al fútbol, y el niño quiere hacer lo que hacen sus hermanos, sus primos y tal, ¿no? De forma que la primera cosa que te encuentras es que el cuerpo de gente que sigue las reglas de la ciencia nunca te ofrece curarte, porque lo sabes. No te ofrecen eso. Sin embargo, tú vas como niño, como paciente, adolescente, si queréis, a cualquiera de estas terapias mágicas y siempre están abiertas a la curación. Siempre están abiertos, de forma que genera una serie de expectativas, ¿no? que siempre son más poderosas que las que tú generas en una consulta normal. O sea, porque al final tú les das pues un baño de realidad, que lo haces con más cariño o menos en función de cómo seas, pero al final les das un baño de realidad, ¿no? Pues mira, hasta aquí es donde nosotros podemos llevarte, te podemos ofrecer todo esto, pero nunca le ofreces a nadie, pues oye, bien. A la familia le pasa un poquito lo mismo, ¿no? O sea, a la familia le pasa lo mismo, porque la familia también está buscando esa solución al problema y el sistema no se lo da. Yo se lo intento explicar a las familias y a los niños con el mismo ejemplo, ¿no? Que es la agricultura, el agricultor, la meteorología y Zeus enfadado con su mujer. Es decir, durante mucho tiempo, cuando no había desarrollo de la física, cuando no había meteorología y no había medios técnicos, está bien decir eso de que Zeus se ha enfadado con su mujer porque ya sabes que como son, porque claro, pues él se iba con otra y no sé qué, y entonces se ha enfadado, y como estaba enfadado tiraba rayos. Y esto al agricultor le satisfacía, ¿no? Porque le ponía su poca cosechas, la ponía en otro sitio y pues bueno, joder, que yo es que ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada, pues mataré unos carneros y tal aquí o algo. Es decir, en lo que él podía hacer, las medidas que él podía tomar estaban en su mano, mientras que había una divinidad, había un dios, había una historia que te castigaba o no en función de lo que le pasaba en su casa con su mujer. De forma que la familia del niño con parálisis cerebral está en la misma historia. Yo le puedo dar un tratamiento médico, fisioterapéutico, logopédico, el que quieras, y no voy a solucionar el problema, pero tengo esta opción mágica
en la que sí que tal, y entonces yo hago mis carneros, ¿no? Doy mis carneros, que es la pasta, ¿no? Yo pongo la pasta encima y ya parece que estoy haciendo algo. Se me quita un poco de culpa de lo que me ha pasado a mí. Y entonces yo estoy haciéndolo todo. Porque esto que me están ofreciendo, ya me han dicho, los que lo hacen me han dicho que no me van a curar al niño. De forma que vaya tela, ¿no? O sea, por tanto, yo voy a coger y voy a intentar pues ofrecer unos carneros aquí, a ver que total mal no va a hacer a nadie. Todos los pies irrecuperables que nosotros tenemos en adolescentes con parálisis cerebral han pasado por los cirujanos rusos. Irrecuperables. O sea, no hay cirujano en el mundo que monte ese tente. O sea, es imposible. Lesionan músculo, nervios, es una cosa horrible, no sé lo que hacen. O sea, es como pasar con un camión por encima de un pie y ponerlo a andar. O sea, y entonces es irrecuperable. La pérdida de fuerza, la desesperanza que genera eso, la falta de cuidados de las fibrotomías, porque claro, tienes un niño con una parálisis cerebral y aquí desde los tiempos de la guerra civil nadie hace una cirugía sin un proceso anestésico correcto. Esta gente hace una sedación ahí, y le meten traca-traca al niño. Lo que pasa es que con sevoflurane tú no te acuerdas. Pero, vamos, yo os invitaría. Nosotros fuimos a ver una cirugía y eso es de la mar de entretenido, la mar de entretenido. Por tanto, el problema del placebo es que la familia lo busca, lo necesita. Lo que nosotros tenemos que hacer es educar. Es la mejor medida. Darle a la gente ciencia y darle esperanza. Esperanza en que la ciencia les va a llevar al máximo funcional posible para sus hijos. Y demostrarles que el otro es mentira, que les están engañando, que esto es así. Entonces hace falta campañas en las que en lugar de Bertín diciendo X, salga otro diciendo Y. O sea, hace falta. Es que eso tiene que ser así, porque las familias siguen pensando que ¿por qué va a engañar Bertín Osborne con lo bien que canta? Sí. Preguntan si la forma en la que se ha explicado el efecto placebo no llevaría a pensar en que el propio efecto placebo tendría como beneficio el posible uso terapéutico. Bueno, hay un aspecto yo creo que se ha mencionado que es la modulación del efecto por medio de las expectativas, ¿verdad? Y creo que la mayoría de los profesionales o pseudoprofesionales que utilizan este tipo de terapias pues modulan el efecto por medio de las expectativas. Te voy a hacer algo que te va a hacer muy bien, te voy a hacer algo que es rápido, es milagroso. Entonces es el efecto yo creo que es principal, ¿verdad? Y esto es algo que tenemos que centrarlo y hablarlo yo creo que con mucha profundidad dentro de lo que es la disciplina de la fisioterapia, porque tenemos un gran problema sobre este tema. Es un problema muy serio que está abarcando nuestra profesión y que no se toca en profundidad de los centros universitarios, no se toca con seriedad de los colegios, y estamos hablando que hay lesiones importantes, estamos hablando que hay muertes, estamos hablando que hay pues estafas, porque muchas de las cosas son estafas, y que eso se tiene que reformular. Algo ya es preciso para nuestra profesión tiene que cambiar radicalmente en la actualidad, porque si no vamos a entrar en una situación de desprestigio. Lo que intentamos hacer desde algunos centros universitarios, desde la investigación, para cambiar un poco el modelo de interpretación, la relación con los pacientes, basado en un modelo más amplio, un modelo biopsicosocial, donde hay una buena relación con el paciente, que eso también sea necesario, pero sin utilizar expectativas falsas para los pacientes. Una cosa es el modelo, que podemos estar hablando de una buena relación con el paciente, que eso es terapéutico y lo sabemos, y otra cosa es decirle al paciente unas expectativas que posiblemente no vamos a cumplir. Y esas expectativas que posiblemente no podamos cumplir va a generar un efecto sobre el paciente, pero ese efecto siempre son a corto plazo. Y estamos hablando muchas veces de enfermedades que son enfermedades de tipo crónicas, y la desesperación lleva a las personas a buscar cualquier tipo de realidad terapéutica. Y la verdad que aprovecharse de esa situación es muy triste, y algunas personas se están aprovechando de eso, inclusive yo creo, como decía Rubén, sin darse cuenta que lo están haciendo, que eso es lo peor. O sea, esto es algo que se haya introducido de algunos centros universitarios posgrados en el ADN fisioterápico en España. Eso es un problema, no es algo, no podemos decir que son varias personas, esto es masivo, esto que estamos hablando, esto es una realidad. Es una profesión que estamos intentando reivindicar, pero que no somos tantos los que reivindicamos, y son más los que hacen este tipo de actividades. Esto retoma un poco con lo que comentaba antes en la mesa anterior, la pregunta que ha respondido Suso sobre si están imbrincadas en las universidades, y que en su caso parecía, ¿no? Comentabas que había pocos casos. En fisioterapia todas estas prácticas están bastante, creo que Rubén tienes datos de universidades más o menos que daban este tipo de
de técnicas en su quórum, y que eran bastante más de la mitad de las facultades de fisioterapia tenían algo que ver con este tema pseudocientífico a los propios alumnos, es decir, que se les está educando ya desde la propia universidad en este tipo de prácticas, y eso es un problema que nosotros en nuestra profesión combatimos, que desde Fisioterapia Sin Rey, desde facultades como en la que coincide que trabajamos nosotros, intentamos cambiar, pero que todavía queda mucho por hacer. En fisioterapia no tenemos la suerte que tienen en Pharma, que sí que hay muchos centros que están promoviendo esto. Por enlazar lo que comentaba Roy con lo que se ha comentado en la mesa anterior, voy a intentar responder sobre el placebo, aunque no sé si soy el más indicado sobre el tema. Pero yo creo que es que conformarnos con el placebo es que eso no es terapia, lo han comentado antes, es lo que diferencia de la terapia, ser superior al placebo. Entonces no estamos hablando de tratamientos, no podríamos... Yo voy a hacer un ejemplo muy claro que se ha utilizado recientemente en el Colegio de Madrid con el tema del extrusismo, que es el IVA. Las técnicas sanitarias van exentas de IVA, todo lo que no sea sanitario va con IVA. Estamos defraudando a Hacienda todo lo que hacemos, si es placebo, ¿no? Por llevármelo un poco de manera peregrina a otro campo. Quiero decir que el placebo no es suficiente para justificar una terapia porque no es terapia en sí misma. No sé si con esto resumo un poco la pregunta de si es suficiente con el placebo, ¿no? A raíz del tema universitario ha llegado también una pregunta que motiva la reflexión, y es si se considera que se estaría estafando a los alumnos en las universidades en las que se ofertan tratamientos que está demostrado que serían fraudulentos o ineficaces. No sé si conocéis algún caso, yo desde luego no conozco ninguno que siendo estudiante activo se haya atrevido a pedir que le devolvieran las tasas universitarias. Sería un poco como el ejemplo que hemos comentado antes de que Montoro pidiese a los productos homeopáticos el tener que pagar realmente por ellos. No os consta, ¿no? Yo creo que ese es un poco el kit de la cuestión, es desde qué punto de vista esto es algo que es ilegal. Estamos diciendo que es algo deshonesto, pero tenemos realmente la legislación para que podamos decir que este tipo de tratamientos son ilegales. Hay un descontrol total sobre este tema, ¿verdad? Y las denuncias en muchos casos públicas que se han hecho sobre enseñanzas pseudocientíficas han servido, pero esto sigue introducido en la enseñanza de fisioterapia. Esto que hemos hablado, se han tocado aquí tres ponencias sobre la osteopatía. Hay asignaturas de osteopatía en la fisioterapia. La fisioterapia no tiene absolutamente nada que ver con la osteopatía. Eso os lo digo si creéis de aquí, alguno de los que está asistiendo, pensando que la fisioterapia y la osteopatía son similares, son radicalmente distintos. La fisioterapia es una profesión sanitaria y es una profesión científica y no tiene absolutamente que ver con la osteopatía, aunque un osteópata se llega a decir que es fisioterapeuta, que lo puede ser, pero no tiene absolutamente nada que ver. Son cosas totalmente diferentes, inclusive de la forma en que razonamos clínicamente, porque nos basamos en hechos científicos. Bueno, nosotros no tenemos la autoridad en este caso para decir si es legal o es ilegal, pero sí podemos decir si es honesto, si es deshonesto, públicamente, muchas de las cosas que se hacen. A mí sí me consta que hay alumnos que se han quejado y que han planteado a sus departamentos correspondientes en las universidades que eso no debería estar ocurriendo. Y además hay gente aquí presente que lo sabe mejor que yo porque ha tramitado algunas de estas cosas. Entonces, claro que se denuncia, y cada vez más, afortunadamente, los propios alumnos son los que se dan cuenta, gracias a que se empieza a ver otra fisioterapia, se empieza a divulgar de otra manera, que algunas cosas, desgraciadamente, de lo que te enseñan en la universidad no es apropiado. Y además no solamente las que tú puedes ver en el plan de estudios, porque tú puedes entrar en cualquier universidad y ver el plan de estudios que tienen. Lo que hay que ver es lo que enseñan bajo el nombre de otras asignaturas, y eso sí que no es medible ya. Yo miré todas las universidades que hay en España, que no son pocas las que ofertan fisioterapia, y ahí puedes ver, pues el programa de grado te dice terapias alternativas o complementarias en X, pero el problema ya no es ese, el problema es que dentro de la asignatura de, no sé, cualquier cosa más básica del mundo, que sí que es fisioterapia, te la meten doblada ahí. Entonces, el tema es ese, hay que cambiar las universidades y hay que reciclar cosas que se están haciendo y que no deberían. Yo creo que también el denominador común, para mi punto de vista, es que la profesión, aunque cada vez menos, y también siempre ponemos la tinta, cargamos la tinta en lo malo, ¿verdad? Pero también hay que ver un poco el desarrollo, ¿no? Ciertamente hay estamos muy imbuidos y no me quiero poner junguiano, ¿no? Pero un poco en el arquetipo del chamán, ¿no? Esto es así.
Tenemos que ser casi magos que curamos, ¿no? Y hay muchas variables. Hemos hablado de una variable, una dimensión ética, ¿no? Que está aquí, otra económica, que también es importante nombrar, pero también es histórico, antropológico, social, ¿no? Es decir, fisioterapia es una profesión joven. En España, pues a partir de los años 80, pues empiezan a salir cada vez más promociones. Los servicios públicos de salud no son capaces de absorber todas las promociones de fisioterapeutas. ¿Y qué hacen los fisioterapeutas? Se lanzan a la calle, se diseminan por el territorio en microempresas, ¿verdad? ¿Y contra quién compiten? Contra el proveedor de salud manual que había y que había culturizado a la sociedad, que era el curandero, bueno, yo soy de Galicia, imaginaos, ¿no? La meiga, el no sé qué, esto es así, ¿no? Entonces, realmente, pues, esto es, claro, hay que también ponerse en la piel de un compañero que está en el rural, y que compite contra todos los chamanes y curanderos y que hay en el territorio. Como se ponga la evidencia científica, igual tiene que cerrar la tienda, ¿no? Esto pasa también, que es una dimensión compleja, y yo tengo muchos testimonios de compañeros que me dicen, pues es que al final tengo que manipular el cuello, porque es que si no, es lo que piden, porque tienen esa cultura, pues en Galicia, imaginaos, ¿no? Antropológicamente está embebido, ¿no? Entonces, es cierto que esto tiene que ir cambiando poco a poco, y creo que pues este discurso de Roy es valiente, y creo que es una posición que tenemos que tener, ¿no? Pero por estos motivos también, pues, cuando se reguló la Orden CIN, se indicaron estas terapias manuales un poco para proteger a ese grupo de profesionales. Eran otras demandas, eran otros tiempos. Ahora el tiempo es el túnel del tiempo. Estamos hablando de 2008, ¿verdad? Eso es otra época, ¿no? Ahora tenemos otra problemática con la actividad física. En fin, hay otro tipo de demandas, pero ciertamente forma parte de la historia, ¿no? Y hay coordenadas antropológicas, sociales, que están ahí y siguen estando. Entonces, es educación, es que de las universidades también la gente, pues estas apuestas que hacen compañeros como Roy o Raúl en su universidad, pues se vayan extendiendo, que se hagan nuevas promociones con nuevas visiones, y que luego en el contacto con la realidad se enfanguen y saca por lo menos flores un poco más puras en este sentido, ¿no? También hay otra variable que es el tema económico. Pues las universidades también cuesta cambiar, porque hay muchos profesores que están con sus cursos, ¿verdad? Que, bueno, esto ya sabemos cómo es, ¿no? O sea, en fin, como todo sistema complejo, pues es complejo. Pero también querría poner un poco la carga en los puntos positivos, aunque es cierto que estamos arrasados por el chamanismo, pues es así, estamos arrasados. Creo que la situación es muy diferente hace 15 años. Y eso también hay que decirlo, ¿no? Creo que a lo mejor los más jóvenes no lo veis, pero esto es así. Y espero que en otros 15, yo creo que soy un poco positivo, pero creo que espero que en 15 años pues estemos mejor que ahora. O sea, hay un avance importante, ¿no? Y hay un esfuerzo, hay una lucha ahí, ¿no? De esfuerzos, pero creo que el vector de avance tenemos que seguir en esa línea, ¿no? Y no, a lo mejor no ser mayoritario, pero sí una masa crítica, ¿no? Yo siempre hablamos de la masa crítica, ¿no? Que es una masa crítica, es aquella que por encima del cual se genera un polo de atracción y de movimiento, ¿no? Entonces, por lo menos aspirar a ser masa crítica siempre es importante. Ante la pregunta si se enseña pseudociencia, sí. Y si es una estafa, sí. Es una estafa enseñar pseudociencias en una universidad. Sí. Es una estafa. Qué tajante, Sergio. Qué conciso cuando quieres. Oscar. Es una estafa. Tenía una pregunta para Rubén, en la que alguien de los asistentes preguntaba si sí sería posible movilizar los huesos del cráneo en un bebé al no estar fusionados. A ver, los estudios lo que destacan claramente es que existe flexibilidad en las suturas. Es decir, existe cierta capacidad de maleabilidad. Y no hemos hablado de la plagiocefalia, pero la plagiocefalia sabéis que es esa pérdida de la redondez de las cabezas. Bueno, ahora se lleva mucho el tema de los cascos. Los cascos se utilizan mucho para devolver la forma redonda a los cascos. Y el cráneo del niño se puede moldear de una forma relativamente sencilla. Pero también hay que decir que los estudios donde se ha visto la historia natural de la plagiocefalia sin llevar casco, se ha visto que hay una regresión y que poco a poco, que el pico está a los 4 meses, pero que a los 2 años solamente el 3%, frente al 21% cuando tienen 4 meses, que es el pico, mantienen la plagiocefalia con los parámetros que se ha considerado que es plagiocefalia. Es decir, que en la historia natural se va corrigiendo la redondez poco a poco, ¿vale? Entonces, claro que hay cambios en las suturas de un bebé. No está fusionado. Pero ¿hay movimiento en esas suturas? Si lo hay, desde luego no es perceptible por las manos. Eso desde luego.
porque hablamos de micras. Yo creo además que es posible que en un bebé haya movimientos, posible por es una situación biológica de la evolución, de la propia osificación de las suturas, pero la gran pregunta de esto no es si se mueve o no, si eso tiene un interés clínico. Esa es la pregunta. ¿Tiene interés clínico hacerle una movilización de una sutura del cráneo a un niño? Esa es la gran pregunta, yo creo que hay que hacer. Sí, ese es un punto. Es un punto, digamos, que... No tenemos datos para decirlo que eso tenga un interés por el momento en la actualidad. Y lo cierto es que se está planteando como algo terapéutico de cosas muy bizarras que no tienen nada que ver ni siquiera con donde está la cabeza del niño. Es decir, se está planteando para cualquier cosa. Es que la osteopatía craneal, bueno, lo planteaba Sergio hasta para niños con parálisis cerebral, ¿no? Se plantea para muchas cosas. Y de ser cierto que hay movimiento y que eso incluso se pudiera llegar a sentir, la gran pregunta sigue siendo, como apuntaba Roy, ¿qué? ¿Cuál es la relevancia clínica y cómo trasladamos eso a la práctica clínica? Sí, diferenciar, es otro sesgo cognitivo, ¿no? Diferenciar lo significativo de lo relevante. Muchas de las cosas que hacemos en fisioterapia son significativas. En el tema visceral, yo os invito a que hagáis un masaje en la barriga a un paciente y valorar antes y después la rotación de cadera. Mejora espectacularmente. Tú le das un masaje en la barriga a un paciente y ganas mucha rotación externa en la cadera. ¿Es significativo? Sí, hombre, significativo es. ¿Es relevante? Al día siguiente va a estar igual, ¿no? ¿Ha mejorado su función? ¿Ha reevaluado su función? ¿Puede caminar mejor? Entonces, hay muchos efectos inespecíficos al hacer estas historias. Son significativos, pero son relevantes. Y otro problema serio que hay cuando se lee la literatura científica en revistas de medicina complementaria o terapias alternativas, es que cuando vamos a la parte del ensayo clínico que ha sido registrado internacionales, etcétera, y buscamos los efectos adversos, nunca ese apartado se pone. Y eso es muy importante dentro de lo que es un ensayo clínico, poner si no los hay o si los ha habido. Es muy importante esto, y las revistas lo que les interesa es la venta de esa terapia. No les interesa ver la efectividad o no les interesa directamente proporcionar la seguridad de lo que necesitan los pacientes por medio de los ensayos clínicos. Eso se carece en ese tipo de revistas, no vienen esos aspectos, es muy difícil encontrarlos. Y aquí nos plantea una gran duda eso, si no se están describiendo los posibles efectos adversos, porque la fisioterapia en sí no carece de efectos adversos, pueden ser leves algunos de ellos, pero pueden producirse en algunos casos. En esta línea, Roy, voy a aprovechar para decir que en Fisioterapia Sin Red, de hecho, en el tema de los efectos adversos en fisioterapia, vamos a lanzar dentro de 1 o 2 meses, si nos da tiempo, un registro de eventos adversos en fisioterapia anónimo, para que podamos empezar a registrar y avanzar en esta línea. Porque ya que las revistas nos están solicitando este apartado, en Fisioterapia Sin Red sí nos hemos preocupado, como sabéis, de este tipo de cosas, y aprovechar ya para hacer un poco de publicidad. Es importante porque sabemos que hay 90 casos de quiroprácticos que han producido un efecto adverso en los pacientes. En Estados Unidos se lleva más la estadística, más al pie de la letra. O sea, hay una gran agencia para ver los datos epidemiológicos y por eso se sabe. Y se sabe, no una situación de honestidad de parte del colectivo, sino que se han publicado en revistas médicas de departamentos de urgencias donde están obligados a describir qué es lo que ha sucedido con sus pacientes. Es cierto, podemos decir que hay una relación directa en muchos de los casos, no lo podemos saber, excepto en los casos que in situ se produce una lesión, y también esos están descritos también. Yo hablando en este caso de manipulación, y hablando con los niños, aunque no lo creáis, ese acto que hemos visto de manipulación cervical que he mostrado también se hace con niños y se hace con bebés. Hace poco, de hecho, un bebé en Australia, ¿no? Por un quiropráctico, una manipulación cervical, que fue muy conocido el caso. O sea, que es algo que es más habitual, que se reporta en la literatura, que sale a prensa, pero que en el tema de la manipulación cervical, como sabes, los efectos pueden aparecer a los 2 o 3 días incluso y no asociarse, y este es uno de los problemas, que no se tengan en cuenta también, porque aparecen no en el momento, que es lo que comentas, sino que aparecen más tarde. Igual otros eventos adversos relativos a la punción seca, que es una práctica que nosotros estamos expandiendo en fisioterapia, y no tenemos registro de eventos adversos de esto, y por eso un poco incitar a que todos los profesionales, para poder crecer, debemos saber qué riesgos tienen nuestras propias técnicas, tengan o no tengan esa base científica de la que hablamos. Los riesgos están ahí, debemos conocerlos. Otra pregunta que nos hacen es: ¿cuál es la postura de nuestros colegios oficiales? ¿La contestáis vosotros o la contesto yo? Yo creo que pueden contestar ellos, ¿no? ¿No? Tenemos representantes aquí. Bueno, yo creo que en las revistas hay cursos de kinesiología y no sé qué historias, al menos en Madrid, ¿no? Por tanto no se pronuncian en contra.
Si sumas o restas, pues resta. Por hacer un poco de abogado del diablo, si tú coges la legislación vigente en fisioterapia, porque ese es el problema, las terapias complementarias, aquellas terapias complementarias, orden 100-2135/2008, aquellas terapias complementarias que demuestren su eficacia son fisioterapia. Eso es una zona espuria, porque ahí tiras un paper del Manual of Body Works, no sé qué, ¿verdad? Y tiene una evidencia. Entonces, claro, tú como colegio profesional, tú tienes un colegiado al que le estás diciendo, el colegiado te dice, mire, pero yo soy un colegiado, pero es que la ley me está amparando. Tú como colegio profesional tienes es más complicado el tema de la Ante la pregunta es, ¿qué hacen los colegios respecto a las pseudociencias? Promocionarlas, por el argumento que sea. Hay una... Ya está. O sea, y después es que hay una base legal para hacerlo. Hasta que tú no lo quites, lo estás promocionando. Hay un problema... O sea, si no pasa nada, que a lo mejor no es ilegal. O sea, yo creo que hay colegios ético. Colegios y colegios. No creo que todos los colegios estén en esa línea, pero realmente cuando un colegiado te viene y te dice, mire, mi práctica está amparada por la ley y usted como colegio me tiene que defender, pues te pone un brete. Porque... Sí. Pero que la pregunta no es si legalmente es así, ¿sabes? La pregunta es qué hacen los colegios, pues los colegios lo defienden. O sea, si lo ponen, o sea... Aquí imagino que hay médicos, enfermeros, odontólogos, psicólogos, y podemos decir que colegio ha hecho una manifestación en contra de las pseudociencias. Se encuentran, yo creo que en una balanza diciendo, si hago una manifestación contra la pseudociencia, puedo encontrarme una situación que pierdan muchos colegiados. Esa es la situación. Yo creo que esa es una situación. Y después en fisioterapia tenemos una situación que lo que ha dicho Edu así es que la ley dice que, aunque lo he dicho yo y lo manifiesto siempre de esta forma abiertamente, que la fisioterapia no es osteopatía. En España la ley, la orden SIN, que es la orden de regulación profesional, dice que la osteopatía y la quiropraxia son parte de la fisioterapia. Ese es un problema que tenemos dentro de nuestra profesión. Está contagiada inclusive de la ley. Hombre, yo como soy un poquito mayor en general, lo que querría decir es que he visto una evolución, aparte de que hay mucha heterogeneidad en lo que encuentras en cada colegio a nivel pues estatal. Te encuentras colegios con criterios muy dispares, pero sí que es cierto que he ido viendo una tendencia hacia ir centrando un poco las prácticas de los fisioterapeutas. O sea, estoy de acuerdo, sí. Probablemente a nivel legal no se puede hacer un rechazo frontal mientras haya, como decía Eduardo, una legislación confusa, y la seguirá habiendo mucho tiempo probablemente, pero sí es cierto que se empiezan a apoyar iniciativas en las que se promuevan actividades más científicas frente a otras que se han ido poco a poco desechando. Pero creo que si la pregunta era qué opinan nuestros colegios profesionales, pues creo que cada colegio profesional podría tener una respuesta diferente. Yo creo que en la línea de lo que comentas, Aurora, en concreto en el Colegio de Madrid, que hoy está apoyando esta jornada, ya es un hecho de que quieren tener una tendencia, pero hay una paradoja, como comenta Sergio, y es que en las propias revistas y las propias formaciones de los colegios muchas veces se contraponen a esta postura, es decir, hay un sí pero no. Yo creo que hay que ser tajantes, hay que ser valientes y posicionarse de una o de la otra. Si me vale el holismo, el Oli que comentaba antes, que ya decía que era un reto que el Consejo General de Colegios de Enfermería se hubiese posicionado en estas pseudociencias, en este sentido. Creo que nosotros todavía nos queda ese pasito, que es un sí pero no, me asomo, os hago una jornada como, gracias a Dios, tuvimos el gran apoyo del Colegio de Madrid en la jornada de extrusismo, que estuvieron compañeros nuestros aquí hace 2 semanas, un término que todavía no ha salido aquí, el tema del extrusismo, que bueno, que se presta mucho con las pseudociencias también a tener ese amparo. Y ahora apoyarnos aquí también con su presencia hoy en esta jornada y el apoyo explícito por parte de la Junta del Colegio está muy bien, pero es insuficiente a mi juicio y deberían dar pasos, Colegio de Madrid en concreto, porque por personalizarlo en una figura, pero todas las instituciones colegiales que representan la profesión, las profesiones sanitarias, deberían dar un paso al frente y posicionarse delante del Ministerio y decir, bien, queremos que todo esto salga fuera. Y no sé si quieren, sinceramente. Eso es... Yo estoy de acuerdo y hay medidas que se han tomado, porque
yo recuerdo, una cosa es que tú tengas que defender los intereses de un colegiado, pero bueno, no tienes más remedio, y otra cosa es la formación que das, pero eso puedes hacer. En Colegio Galicia se hizo hace unos años, me consta, porque yo era vocal en ese momento, se hizo un formulario de evidencia científica, que era un filtro. Entonces, si os imagináis la cantidad de mails al día de gente vendiendo gente del mercadillo de los remedios, ¿verdad? Tengo un curso, te lo vendo. Si tú pones un buen filtro, le dices, si lo quieres que lo valoremos, me cumples estos requisitos, el 98%, y os lo digo de verdad, se quedan fuera. Entonces es una buena manera de hacer. Pedirles a la gente que quiere vender el curso vía colegio, pedirles que rellenen un formulario de evidencia estricto. Y ya está. Sí, yo considero que los cambios que están habiendo, como dice Aurora, estoy de acuerdo, en el colegio son importantes, se comienzan a ver, ¿verdad? Una gran apertura, y creo que también eso va a aportar a que puedan haber cambios, y que los cambios no sean tan lentos. Como yo no soy tan positivo como Edu en ese sentido, porque he visto que los cambios han sido muy lentos, pero el colegio también hay que reconocerlo, que está haciendo manifestaciones que son importantes, hay que reconocérselo. Sin embargo, tenemos un problema, no podemos apuntar solo a los colegios, hay que apuntar a las universidades. Hay problemas serios en las universidades, ese es el centro de formación de los alumnos. Más problema, yo creo, en ese sentido en universidades que en colegios. Sí. En fisioterapia al menos, ¿eh? En las universidades no hay una regulación específica, y después, y lo digo también abiertamente, lo de la NECA es una pantomima en muchos de los casos. Se filtran un montón de cosas pseudocientíficas que no hay nadie que valore y que diga esto no puede estar dentro del plan de fisioterapia. Eso es así. O sea, se aprueban en los últimos 5 años, me parece que son 10 facultades de fisioterapia que no cumplen con unos requisitos mínimos de su profesorado, unos requisitos mínimos para que estén impartiendo fisioterapia, y se les permite. Entonces es crítico la situación, a pesar de que se están haciendo esfuerzos, y creo que la tendencia es a mejorar, creo. Y para cerrar la mesa, esta pregunta os la dirijo un poco a todos. Vicente Baus comentaba esa comunicación con el paciente, que ya ha recurrido a la terapia pseudocientífica, pero en nuestro caso somos al que se le solicita directamente. ¿Cómo conseguís o qué estrategia utilizáis para que el paciente que os llega pidiendo Reiki no se vaya por la puerta con un no rotundo, que es el que sé que le vais a dar, pero garantizar que se quede recibiendo una terapia de calidad? ¿Cómo afrontaríais esa comunicación? Porque el paciente en este caso es una petición inmediata, no es un caso como el que se comentaba en la mesa anterior. Mira, una pregunta que yo siempre hago a los pacientes es ¿qué esperas de esta visita? Eso me parece la pregunta más importante, junto con la edad. Y hay pacientes que no son para uno. Esta es mi conclusión. Hay pacientes que no son para uno. Esta es mi conclusión, y esto es así. Es decir, si el paciente tiene ideas religiosas con respecto a energías, chakra de la corona, no sé qué, pues honestamente le digo, yo no te puedo ayudar. Y esto es así. Si el paciente, yo recuerdo hace poco me venía una paciente que me decía que tenía un punto aquí, un dolor, un punto, y, bueno, típico dolor que todos conocemos, me decía, es una daga de luz clavada. Y quiero que me quites esa daga de luz. Bueno, imaginaos, así empezó la conversación, ¿no? Es difícil. Probablemente yo no sea la persona que la pueda ayudar. Yo en eso soy bastante tajante. Creo que la dimensión ética es clave. Y yo hay pacientes que les digo que no les puedo tratar. Le podías quitar el tapón y pones el tapón y lo tapas. No, pero hay gente así, esto es así, esto es el día a día nuestro, ¿no? Yo creo que en eso yo corto rápido. Si veo que el paciente no le puedo ayudar, se lo digo. Creo que no soy la persona para ayudarte. Las creencias en sí, yo lo que creo sobre ese aspecto es que las creencias en sí pueden llegar a ser un problema importante para el paciente, inclusive más que su disfunción motora, neurológica, sino que las creencias pueden
pues generar una reacción de rechazo, una reacción de desconfianza ante un profesional que le esté ofreciendo una oferta que sea más razonable y que sea basada en la evidencia científica. Pero la labor nuestra al final es, ese paciente es educarle sobre cuál tiene que ser el medio y que el paciente al menos se vaya con esa duda y que genere las dudas sobre las personas que tienen este tipo de pensamientos. Eso es importante, creo que tenemos que ser como transmisores también de generar dudas que puedan ser positivas para convertirlo directamente en que el paciente, cuando esté sometido a ese tipo de tratamientos, que al menos se pregunte, ¿y esto qué base tiene? ¿Esto me ha funcionado? ¿Por qué me están vendiendo esto? ¿Es un fisioterapeuta que me está haciendo esto o es otro profesional, pseudo profesional que está haciendo esto y por qué lo hace? Esas preguntas cada vez los pacientes los van teniendo. Entonces, Internet tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero las personas llegan cada vez más informadas a una consulta clínica. Yo voy a enmarranar un poquito del debate todavía más. Lo siento. Y es, ¿qué pasa cuando eso pasa en la sanidad pública, a la que no le puedes decir no atiendo a ese paciente? ¿Qué pasa cuando en una sanidad pública en la que todavía en fisioterapia tenemos médicos rehabilitadores que nos derivan a los pacientes con un tratamiento pautado, con el que a lo mejor no estás de acuerdo, ya no porque sea esotérico, que a lo mejor estamos utilizando esoterismo como pseudociencia, sino prácticas que sabemos que están no indicadas al menos porque no tienen un efecto terapéutico y vienen prescritas por un médico rehabilitador tal cual y te las tienes que comer con patatas? Ahí es donde tenemos ese problema. Ahí es donde tenemos ese problema cuando no es solo con el paciente, con el que ya tenemos este estatus de las creencias del propio paciente, que si estamos hablando de religión, yo no me voy a meter a debatir con ese paciente, hablo de religión y hablo de creencias energéticas igual, en paralelo, sino que dentro de las prácticas que se le presuponen científicas, ya tenemos un debate interno nosotros con el propio compañero. Ahí tenemos un problema. O sea, no hay una respuesta fácil para esta pregunta y en el debate que planteaba Vicente yo creo que ha dado una respuesta fantástica con la que me he quedado yo en un tuit, y es respeto e intentar informar en cuanto al paciente. Y al compañero lo mismo, respeto e intentar informar. Yo no llego a más. Yo creo que el gran problema es que alguien no cambia de creencia si no está dispuesto a ello. Es decir, para que alguien esté dispuesto a aceptar lo que tú le estás diciendo, tiene que estar predispuesto a aceptar un cambio. Y eso muchas veces no es posible. Así que, humildemente, uno puede dar la información que considera adecuado, pero que el otro lo reciba o no dependerá de lo buen comunicador que seas, pero en mayor medida de que esa persona esté dispuesta a aceptar eso, que esta vez estás desafiando su sistema de creencias. No estamos hablando de conocimiento, no estamos hablando de racionalidad. No importa, las personas que tienen creencias no son racionales. Y lo importante es saber qué batalla quieres librar. Primero, si me viene un paciente, yo no sería honesto si dijera que siempre combato sus creencias pseudocientíficas, porque eso es un gasto energético terrible. Pero me planteo si eso que cree el paciente... Me lo pides y te lo mando yo por... No te preocupes, no hay problema. Eso, si desafía o si eso pone en un membrete, en un problema, mi recuperación del paciente, eso sí. Es decir, cuando es relevante. Si el paciente cree en la Virgen de Guadalupe, pues que crea en lo que quiera. Pero si eso está dificultado la recuperación de mi paciente, entonces eso sí que tengo que considerarlo en la forma de abordar a mi paciente. Igual que si tiene creencias de conducta miedo evitación o de kinesiofobia, porque eso puede ser una bandera de algún color distinto al que puede estar establecido. Creencias pseudocientíficas, creencias del paciente, mira, es que una vaga de luz a lo mejor sería algo muy raro de explicar, pero a lo mejor sí que puede estar interfiriendo en la recuperación del paciente alguna de sus creencias. Entonces, bueno, nuestra función es informar. Y si somos convincentes o no dependerá de lo buenos comunicadores que seamos y de la disponibilidad del paciente, si está dispuesto o no. Yo, en relación a la disponibilidad del paciente, sí que me gustaría aportar una herramienta que está en la literatura, en Educación para la Salud, que es el modelo transteórico de Procasca, del cambio. Sí, listos para el cambio. Los salubristas y primaristas de la sala lo conocerán probablemente, y que a lo mejor podría servirnos para clasificar a nuestro paciente cuándo debemos interferir más y cuándo debemos interferir menos en ese estatus de creencias. O sea que hay herramientas en la literatura que nos pueden servir para tomar esa decisión y no simplemente la intuición o las ganas o la energía que tengamos, sino que, bueno, yo dejo ahí en el aire esa herramienta y habrá otra, supongo. Vale. Me gustaría dar paso a la última pregunta porque me han comentado que no ha podido pasar por el hashtag de Twitter. Es un asistente de la sala. Gracias, no he podido enviar. Quería volver al tema de la formación de la universitaria. Os quería preguntar a vosotros como resto de ponentes si estaréis de acuerdo, valoráis la posibilidad de meter formación sobre pseudociencias en grados universidades para explicar cuáles son y por qué no habría que utilizarlas, ya claro que ya existe y hay profesionales que las utilizan,
quizá a lo mejor formada bien información diciendo son estas, y yo creo que esta es la no evidencia y por esta razón no hay que utilizarla, mejor es útil para que dentro de 10 años no se haga de ellas o... Imprescindible. Sí. Fundamental. Yo creo que tienes que ir más atrás, tienes que formar el método científico en los colegios. Sí. O sea, esa es la clave. Sí. O sea, el método científico tiene que ser una cosa que los chavales en primaria entiendan de una forma pues, significativa. Evidentemente no vas a darles clases de estadística, pero sí que es cierto que tienen que entender, tienen que saber qué es el camino y tienen que aprender a pensar de forma crítica. Si eso se mantiene a lo largo de la educación, es posible que lo único que tengas que hacer en la universidad es dar un par de charlas, no hay que hacer una asignatura. O sea, das un par de charlas, identificas las zonas de conflicto, las zonas de peligro real para los pacientes y creo que con eso lo solucionarías. El gran problema es que cuando empiezas a hablar de método científico con preuniversitarios, pues pasa la bola del oeste, ¿sabes? No, yo estoy convencido de que hay que específicamente enseñar pseudociencias en la universidad. Aparte de la educación primaria, que también es importantísimo enseñar el pensamiento crítico en los niños, es que yo hablando el otro día con un médico que se llama Samuel Franco Domínguez, un médico rehabilitado, me comentaba que tuvo una charla entre varios médicos de distintas disciplinas y entre ellos no eran capaces de identificar la mierda que tienen en el colectivo del otro. Es decir, no tenemos una formación, una opinión formada respecto a muchas cosas, y es porque no es nuestro campo. Entonces, la postura vaga de eso no es muy ajeno a mí no me interesa eso, es la clásica, que por cierto en el colectivo médico ha hecho más daño, yo creo. En el nuestro directamente, como las recogimos todas para nosotros, pues todo valía, todo estaba bien. Pero es cierto, no somos capaces de reconocer de una manera buena las pseudociencias si no nos las explican. Así que creo que hay que tener formación específica de las cosas que existen y saber para estar informado. Como decía Timmermans, es que me tengo que ir a Google para las cosas que me cuenta el paciente porque no las conozco. Pues creo que esto, si se explicara en la universidad, pues oye, tienes una opinión formada y puedes dar argumentos en el momento in situ al paciente y no en la siguiente revisión de, oye, que mira eso que dices y oye, que no lo hagas. Sino in situ, es decir, yo estoy informado al respecto. Creo que es importante. Y además es que yo opino lo mismo y me gustaría dar un apunte también un poquito más antropológico. Creo que culturalmente el viento va en contra, me refiero. No son buenos momentos para la razón. Estamos absolutamente arrasados por la emoción, por lo natural. Como decía Chesterton, desde que dejamos de creer en Dios creemos en cualquier cosa, ¿no? Y es así esto. Y Emilio Molina tiene una frase maravillosa, que está ahí Emilio, que dice que las sectas o las religiones en el momento actual no son de los marcianos, sino son místico-terapéuticas. ¿Vale? Y muchos terapeutas alternativos son los nuevos sacerdotes. Y muchas terapias alternativas son las nuevas religiones. Se habla mucho de emoción, inteligencia emocional, pero no de emoción inteligente. O sea, la razón realmente está en horas bajas, ¿no? Como muchas veces en la historia. Paradójicamente, en una época de gran desarrollo tecnológico y que gracias a la razón pues tenemos la esperanza de vida de 80 y pico años, hablamos por un teléfono, viajamos en un ave y cosas así. Pero ciertamente pues el ser humano es un ser fascinante. Y hay como unos mecanismos reactivos, ¿no? Entonces, realmente la bola que dice Sergio es cierto. O sea, tú hablas de pensamiento crítico o razón, cuesta. Pero precisamente porque cuesta, pues hay que hacer el esfuerzo. Bueno. Como no es denunciable, la herramienta que tenemos es la educación imprescindible en la universidad. O sea, no podemos denunciarlo, tenemos esa herramienta, no podemos denunciar las pseudociencias, nos sentimos atados, por lo que tenemos es educarlo, que tal vez sea una herramienta todavía mejor que denunciar. Bueno, quiero dar por cerrada esta segunda mesa. Llega el momento de reponer fuerzas. La siguiente mesa programada para la tarde comienza a las 4 con el bloque de nutrición y oncología. Muchas gracias a los ponentes.